Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más poderosas, perturbadoras y brillantes jamás escritas, Hamlet, la obra maestra de William Shakespeare. Una historia que, aunque fue escrita hace más de 400 años, sigue siendo tan intensa, emocionante y relevante como el primer día. Imagina descubrir que tu padre ha sido asesinado por tu propio tío, quien se ha casado con tu madre y ha usurpado el trono que te correspondía. Imagina que el fantasma de tu padre aparece para pedirte venganza, pero tú no sabes si es real o si estás perdiendo la cordura. Suena como una pesadilla, ¿verdad? Pues esa es precisamente la historia que vamos a contarte hoy. Prepárate para experimentar una montaña rusa de emociones, duda, rabia, amor, locura, traición y venganza. Esta no es solo la historia de un príncipe danés, es la historia de todos nosotros cuando enfrentamos la pérdida, la injusticia y las decisiones imposibles. Comencemos este viaje por el castillo más siniestro de la literatura mundial. Acto primero, el fantasma que lo cambió todo. Vamos a sumergirnos en esta obra maestra, acto por acto, para descubrir los secretos psicológicos más profundos jamás plasmados en el teatro. Prepárate para un viaje fascinante por la mente humana y los dilemas universales que todos enfrentamos. Hamlet es una obra extensa, con 5 actos llenos de intriga, filosofía y drama psicológico. Vamos a recorrer detalladamente los momentos más impactantes de esta extraordinaria tragedia, para que puedas entenderla y sentirla como si estuvieras viendo la obra por primera vez. Todo comienza en las murallas del castillo de Elsinor, en Dinamarca, durante una fría y tormentosa noche de invierno. Es casi medianoche, y el viento aúlla entre las piedras del castillo mientras los centinelas hacen su ronda. Bernardo llega para relevar a Francisco en su guardia, pero ambos están visiblemente nerviosos. ¿Quién va?, grita Bernardo en la oscuridad. Esta pregunta, aparentemente simple, establece inmediatamente el tono de toda la obra. En el mundo de Hamlet, nadie sabe realmente quién es quién, qué es real y qué es ilusión. Los guardias están aterrorizados porque durante 2 noches consecutivas han visto aparecer algo imposible: el fantasma del rey Hamlet, muerto hace apenas 2 meses. No es una aparición vaga o ambigua, sino la figura completa del rey, vestido exactamente con la misma armadura que llevaba cuando derrotó al viejo rey Fortinbras de Noruega hace 30 años. Marcelo, otro centinela, ha llamado a Horacio, el mejor amigo del príncipe Hamlet y el intelectual del grupo. Horacio es un estudiante de Wittenberg, escéptico por naturaleza, que inicialmente se burla de las supersticiones de los guardias. Tonterías, les dice, no aparecerá. Pero entonces aparece. La descripción que hace Shakespeare de esta aparición es magistral. El fantasma no es etéreo o transparente como en las películas modernas. Es sólido, real, terrible. Lleva la armadura completa, el yelmo levantado, y sus ojos brillan con una luz sobrenatural. Los guardias pueden ver cada detalle: las abolladuras en la armadura de las batallas pasadas, la expresión de infinita tristeza en su rostro, la majestuosidad que conserva incluso en la muerte. Horacio, el escéptico, queda completamente petrificado. Intenta hablar con el fantasma, preguntándole qué quiere, por qué ha regresado, si viene a advertir sobre algún peligro para Dinamarca. Pero el fantasma no responde. Simplemente los mira con esos ojos llenos de angustia, como si quisiera hablar pero no pudiera, y luego se desvanece al primer canto del gallo. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si vieras el fantasma de alguien que amas? ¿Cómo reaccionarías ante algo que desafía todo lo que crees sobre la realidad? La genialidad de Shakespeare es que nos hace sentir exactamente lo que sienten estos personajes. Ese escalofrío que recorre la espina dorsal, esa mezcla de terror y fascinación ante lo sobrenatural, esa necesidad desesperada de entender lo que estamos viendo. Los guardias discuten febrilmente lo que han presenciado. Marcelo hace una observación que se volverá profética: algo está podrido en el estado de Dinamarca. Esta frase, que ha pasado al lenguaje cotidiano, resume perfectamente la situación. Cuando los muertos regresan,
es porque algo anda terriblemente mal entre los vivos. Horacio, ahora convencido de lo que ha visto, toma una decisión crucial. Debe contarle a Hamlet lo que han presenciado. Conoce lo suficiente al príncipe para saber que, si realmente es el fantasma de su padre, Hamlet querrá verlo sin importar las consecuencias. Pero antes de ir a buscar a Hamlet, Horacio reflexiona sobre el contexto político. Dinamarca está en tensión. El joven Fortinbras de Noruega está reuniendo un ejército, supuestamente para atacar Polonia. Pero muchos sospechan que en realidad planea vengarse de Dinamarca por la muerte de su padre a manos del rey Hamlet. La aparición del fantasma podría ser un presagio de guerra, invasión o desastre nacional. Cuando Horacio llega al castillo principal, encuentra a Hamlet en un estado que lo alarma profundamente. Su amigo, que siempre había sido brillante, ingenioso y lleno de vida, está sumido en una melancolía tan profunda que parece haberse convertido en otra persona. Y no es para menos, en solo 2 meses, el mundo de Hamlet se ha desmoronado completamente. Su padre, el rey Hamlet, había sido no solo un gran monarca sino también un padre amoroso y una figura paterna ideal. Era un guerrero formidable que había expandido el territorio danés, un gobernante justo que había traído prosperidad al reino, y un esposo que parecía adorar a Gertrudis. Para Hamlet, era la personificación de todo lo que un hombre debería ser. Pero entonces llegó la tragedia. El rey apareció muerto una mañana en su jardín, supuestamente por la picadura de una serpiente. Antes de que Hamlet pudiera siquiera procesar completamente su dolor, algo aún más impactante ocurrió. Su madre, Gertrudis, se casó con Claudio, el hermano menor del rey muerto. Este matrimonio no fue solo una sorpresa, fue un escándalo que conmocionó a toda la corte. Según las costumbres de la época, una viuda debía guardar luto por al menos 1 año antes de volver a casarse. Gertrudis se casó a las pocas semanas. Peor aún, se casó con el hermano de su difunto esposo, lo que muchos consideraban moralmente cuestionable, incluso incestuoso. Claudio no solo se casó con la reina, también se las arregló para ser coronado rey de Dinamarca, saltándose completamente a Hamlet, que como hijo del rey anterior tenía un derecho más directo al trono. Oficialmente, esto se justificó porque Hamlet era demasiado joven e inexperto para gobernar en tiempos de tensión internacional. Extraoficialmente, todos entendían que era un golpe político brillantemente ejecutado. Para Hamlet, estos eventos representan mucho más que cambios políticos. Son la destrucción completa de su visión del mundo. Si su madre, que parecía amar profundamente a su padre, pudo olvidarlo tan rápidamente y casarse con un hombre que Hamlet considera vastamente inferior, entonces, ¿qué es real? Si el amor verdadero puede morir en 2 meses, ¿existe realmente el amor? Si los lazos familiares pueden romperse tan fácilmente, ¿qué puede confiarse en este mundo? Cuando conocemos a Hamlet por primera vez en la corte, el contraste con la celebración que lo rodea es devastador. Claudio está organizando una fiesta para celebrar su coronación y matrimonio. La corte está vestida de gala. Hay música, risas, brindis. Pero en medio de toda esta alegría artificial, Hamlet permanece vestido de negro riguroso, como una mancha de tinta en un pergamino blanco. Claudio, en un discurso público calculado para ganar apoyo político, habla de la sabia tristeza con la que han enfrentado la muerte del rey anterior, pero también de la alegre prudencia con la que han celebrado el nuevo matrimonio. Es un ejercicio magistral de manipulación retórica. Presenta la muerte y el matrimonio como eventos igualmente importantes que requieren una respuesta equilibrada. Luego se dirige específicamente a Hamlet, llamándolo mi querido primo y hijo, una frase que debe haber sonado como una bofetada para el príncipe. Claudio le dice que es poco varonil seguir lamentando la muerte de su padre, que debe aceptar que la muerte es natural y que es hora de seguir adelante. Le pide que no regrese a la universidad en Wittenberg, sino que se quede en la corte como su heredero aparente. Gertrudis también interviene, suplicándole a su hijo que deje su luto. No busques por siempre en el polvo a tu noble padre. Sabes que es común, todo lo que vive debe morir, pasando por la naturaleza a la eternidad. Sus palabras,
aunque bien intencionadas, revelan una incomprensión total del dolor de su hijo. Hamlet responde con amargura contenida. Parece, señora. No, es. No conozco el aparece. Ni mi negro manto, ni las formas solemnes del dolor, ni los suspiros forzados, ni el río de lágrimas, ni la expresión abatida del rostro, pueden demostrar verdaderamente lo que soy. Estas cosas, parecen, pues son acciones que un hombre podría representar. Pero lo que tengo dentro pasa toda muestra, estos son solo los adornos y trajes del dolor. Con estas palabras, Hamlet está estableciendo uno de los temas centrales de la obra, la diferencia entre apariencia y realidad, entre lo que se muestra públicamente y lo que se siente genuinamente. Él está diciendo que su dolor es real, auténtico, no una actuación social como la alegría fingida que ve a su alrededor. Finalmente, cuando la corte se retira y Hamlet queda solo, nos permite ver la verdadera profundidad de su desesperación en su primer soliloquio. Ojalá esta carne demasiado sólida se derritiera, se desvaneciera y se resolviera en rocío. O que el Eterno no hubiera fijado su canon contra el asesinato de uno mismo. Dios mío, Dios mío. Qué cansados, planos, insípidos e inútiles me parecen todos los usos de este mundo. Piensa en esto por un momento. Hamlet está considerando el suicidio solo 2 meses después de la muerte de su padre. Pero no es solo dolor por la pérdida, es una repugnancia existencial hacia la vida misma. Dice que el mundo le parece un jardín descuidado que ha crecido hasta sembrarse. Las cosas rancias y groseras por naturaleza lo poseen completamente. Que haya llegado a esto. Pero 2 meses muertos, no, ni siquiera 2. Un rey tan excelente, que era para este como Hiperión a un sátiro. Tan cariñoso con mi madre que no permitía que los vientos del cielo visitaran su rostro con demasiada rudeza. Hamlet compara a su padre con Hiperión, el titán griego del sol, símbolo de nobleza y poder, mientras que a Claudio lo compara con un sátiro, esas criaturas mitológicas lujuriosas y grotescas. Para él, la diferencia entre los dos hombres es tan vasta como la diferencia entre un dios y un monstruo. Pero lo que más lo tortura es la velocidad con la que su madre pasó de un matrimonio al otro. Y sin embargo, dentro de un mes, no me permite pensar en ello. Fragilidad, tu nombre es mujer. Un pequeño mes, antes de que se gastaran los zapatos con los que siguió el cuerpo de mi pobre padre como Níobe, todo lágrimas, ella, incluso ella. Ah, Dios. Una bestia, que carece de razón, habría llorado más tiempo, se casó con mi tío, hermano de mi padre, pero no más parecido a mi padre que yo a Hércules. La referencia a Níobe es especialmente poética y dolorosa. En la mitología griega, Níobe lloraba eternamente por sus hijos muertos, convirtiéndose en piedra por su dolor. Hamlet está diciendo que su madre parecía una doliente eterna en el funeral, pero esa imagen era completamente falsa. Dentro de un mes, antes de que las lágrimas se secaran en sus ojos enrojecidos, se casó. ¡Oh, qué velocidad malvada para correr al hecho incestuoso! No puede resultar en bien, pero quiebra mi corazón, pues debo mantener mi lengua. Esa última línea es crucial, debo mantener mi lengua. Hamlet se siente completamente impotente. Como príncipe, no puede denunciar públicamente la conducta de su madre sin causar un escándalo político que podría debilitar el reino. Como hijo, debe respetar a su madre a pesar de su dolor. Está atrapado entre su dolor personal y sus obligaciones públicas. Esta situación resuena poderosamente hoy. ¿Cuántas personas han sentido que el mundo es insípido e inútil después de una pérdida devastadora? ¿Cuántos han visto a sus seres queridos seguir con sus vidas mientras ellos están atrapados en el dolor? ¿Cuántos se han sentido obligados a mantener silencio sobre algo que los está destruyendo por dentro? En una época donde la depresión y la ansiedad son epidemias globales, donde los jóvenes a menudo sienten que el mundo está roto o carece de sentido, las palabras de Hamlet tienen una relevancia aterradora. Su contemplación del suicidio no es melodramática. Es el resultado lógico de una mente joven que ha perdido toda la estructura que daba sentido a su mundo.
Shakespeare también está mostrando algo muy sutil sobre la naturaleza del duelo. El dolor de Hamlet no es solo por la muerte de su padre, es por la muerte de su visión de cómo funciona el mundo. Creía en el amor eterno, en la lealtad familiar, en la diferencia entre el bien y el mal. El comportamiento de su madre ha destruido todas estas creencias fundamentales. Cuando Horacio llega para contarle sobre el fantasma, encuentra a Hamlet en este estado de devastación emocional. La noticia de que su padre podría estar apareciendo como fantasma no le parece imposible o ridícula. De hecho, encaja perfectamente con su sensación de que el mundo se ha vuelto un lugar imposible y sobrenatural. Cuando Horacio le cuenta a Hamlet sobre las apariciones, la reacción del príncipe es inmediata e intensa. No duda ni por un momento de la veracidad del relato de su amigo. Mi padre. Metido en armas. Todo está mal, exclama. Sus sospechas más oscuras están siendo confirmadas. Si su padre ha regresado de entre los muertos, debe ser porque su muerte no fue natural. Hamlet bombardea a Horacio con preguntas específicas. ¿Cómo se veía el fantasma? ¿Llevaba barba? ¿De qué color? ¿Cómo estaba vestido? ¿Cuánto tiempo permaneció visible? ¿Parecía enojado? Estas preguntas revelan tanto su necesidad desesperada de confirmar que realmente era su padre como su mente analítica, que incluso en medio del trauma sigue funcionando con precisión científica. Cuando Horacio describe la expresión del fantasma como más triste que enojada, Hamlet susurra: «Ojalá hubiera estado allí». Esta línea simple pero devastadora nos muestra cuánto anhela cualquier conexión con su padre muerto, incluso una aparición sobrenatural. Hamlet decide inmediatamente que irá esa misma noche a las murallas para ver el fantasma con sus propios ojos. Sus amigos intentan disuadirlo, señalando los peligros. En la época de Shakespeare, se creía que los fantasmas podían ser demonios disfrazados que llevaban a los hombres a la condenación eterna. Horacio le advierte: ¿y si te asume hacia el agua o hacia el terrible borde del acantilado que sobresale sobre el mar? Y allí te asume alguna otra forma horrible que te prive de la razón y te lleve a la locura. Pero Hamlet está decidido. En una línea que revela su estado mental, responde: mi vida no la valoro ni en un alfiler. Y por mi alma, ¿qué puede hacerle, siendo una cosa inmortal como él mismo? Ya está contemplando la muerte como una liberación, no como algo que temer. Esa noche, a la hora fatídica de medianoche, Hamlet llega a las murallas acompañado por Horacio y Marcelo. El ambiente es opresivo, hay niebla, viento cortante, y una sensación de que las leyes naturales están a punto de ser violadas. Desde la distancia llegan los sonidos de la celebración continua en el castillo, donde Claudio sigue festejando con bebida y música. Hamlet comenta amargamente sobre esta costumbre danesa de las celebraciones ruidosas, diciendo que eso les da mala reputación entre otras naciones. Esta observación aparentemente casual es en realidad una reflexión profunda sobre cómo las acciones individuales pueden dañar la reputación de todo un grupo, un tema que será central en la obra. Entonces aparece el fantasma. La entrada del espíritu del rey Hamlet es uno de los momentos más dramáticos en todo el teatro. Shakespeare no nos da una descripción detallada, en cambio, nos muestra la reacción de los vivos. Hamlet exclama: «Ángeles y ministros de gracia, deféndennos». Ya seas un espíritu de salud o un buen de condenado, ya traigas contigo aires del cielo o ráfagas del infierno, ya sean tus intenciones malvadas o caritativas, vienes en forma tan dudosa que te hablaré. Esta invocación revela la complejidad teológica del momento. Hamlet no sabe si está viendo a su padre salvado o condenado, si es una visión enviada por Dios o por el diablo. En la cosmología cristiana de la época, esta distinción era literalmente una cuestión de vida eterna o condenación. El fantasma gesticula para que Hamlet lo siga a un lugar privado, pero sus amigos se oponen violentamente. Horacio le grita: «No vayas con él, mi señor», y Marcelo añade: «No debes ir». Incluso intentan detenerlo físicamente, pero Hamlet los amenaza con su espada: «Soltadme. Por el cielo, haré un fantasma del que me obstaculice».
Finalmente, el fantasma y Hamlet se alejan a un lugar apartado, donde ocurre una de las conversaciones más importantes de toda la literatura. El fantasma comienza revelando el horror de su situación post-mortem. Estoy condenado por un cierto tiempo a caminar de noche y durante el día a ayunar en fuegos, hasta que los asquerosos crímenes hechos en mis días de naturaleza sean quemados y purgados. Si no me fuera prohibido contar los secretos de mi prisión, podría contar una historia cuya palabra más leve haría pedazos tu alma joven, helaría tu sangre ardiente, haría que tus ojos como estrellas saltaran de sus esferas, tus cabellos anudados se separaran y se alzaran como cerdas en el puercoespín enfurecido. Esta descripción del purgatorio es aterradora y específica. El fantasma está siendo purificado a través del sufrimiento por pecados no confesados antes de su muerte. Pero luego viene la revelación que cambia todo. Si alguna vez amaste a tu querido padre. Venganza. Su asesinato más asqueroso y antinatural. Hamlet, sorprendido pero no completamente conmocionado, sus sospechas ya estaban despiertas, responde: asesinato. Y el fantasma confirma lo peor: asesinato más asqueroso, como en el mejor de los casos es, pero el más asqueroso, extraño y antinatural. Entonces viene la revelación completa. El rey no murió por la picadura de una serpiente como se ha dicho oficialmente. Fue asesinado por Claudio, su propio hermano, quien le vertió veneno en el oído mientras dormía en su jardín. La serpiente que picó la vida de tu padre ahora lleva su corona. Sí, esa bestia incestuosa, adúltera, con ingenio de brujería, con dones traidores, ganó para su lujuriosa voluntad a mi reina que parecía tan virtuosa. Oh, Hamlet, ¿qué caída fue esa? De mí, cuyo amor era de esa dignidad que iba de la mano con el voto que hice al casarme, decayó a un miserable cuya dote natural era pobre comparada con la mía. El fantasma no solo revela el asesinato, sino también el adulterio. Gertrudis no solo se casó rápidamente después de la muerte de su esposo, ya estaba teniendo una aventura con Claudio antes de la muerte del rey. Esta traición doble, hermano contra hermano, esposa contra esposo, convierte el crimen en algo más asqueroso, extraño y antinatural que un asesinato ordinario. El método del asesinato es particularmente horrible. Claudio vertió lepra de Venom, un veneno ficticio pero que suena médicamente específico, en el oído del rey mientras dormía. El efecto del veneno es tan enemigo de la sangre del hombre que rápido como el mercurio recorre los cursos naturales y las puertas del cuerpo, y con súbita vigoria cuaja y cuaja, como gotas ácidas en leche, la sangre fina y saludable. Así lo hizo conmigo. Esta descripción médica detallada hace el crimen visceralmente real. No fue una muerte rápida y misericordiosa, sino una agonía química que destruyó el cuerpo desde adentro. Peor aún, el rey murió sin oportunidad de confesarse o recibir los últimos sacramentos, cortado en la flor de mis pecados, sin oportunidad de rendir cuentas, enviado a mi relato con todas mis imperfecciones en mi cabeza. ¡Oh, horrible! ¡Ah, horrible! Extremadamente horrible. En la teología cristiana de la época, esto significaba que el alma del rey estaba en peligro de condenación eterna, no por sus crímenes sino por la falta de oportunidad de arrepentirse. Esta es la razón por la cual está apareciendo como fantasma. Debe ser vengado antes de poder descansar en paz. El fantasma le da a Hamlet una orden específica, pero también una restricción importante. Si alguna vez la naturaleza te movió, véngalo. Pero, sin embargo, Keris de Sapphire, no contamines tu mente ni permitas que tu alma conspire contra tu madre. Déjala al cielo y a esas espinas que en su pecho se alojan para pincharla y picarla. Esta restricción será crucial para el desarrollo de la obra. Hamlet debe vengar a su padre pero no hacer daño directo a su madre, a pesar de su complicidad en la traición. Debe encontrar una forma de castigar a Claudio sin destruir a Gertrudis. Cuando el fantasma se desvanece con las primeras luces del amanecer, Hamlet queda solo con el peso devastador de esta revelación. En un momento, su mundo se ha vuelto completamente del revés. Su tío es un asesino, su madre una adúltera,
y él se ha convertido en el único que conoce la verdad terrible. El peso de esta responsabilidad es abrumador. Acto segundo, la locura como máscara. Después del encuentro con el fantasma, Hamlet toma una decisión crucial que definirá el resto de la obra. Va a fingir locura para investigar la verdad y planear su venganza sin despertar sospechas. Pero esta decisión aparentemente simple resulta ser mucho más compleja y peligrosa de lo que Hamlet anticipó. Antes de que el fantasma se desvanezca completamente, Hamlet hace que Horacio y Marcelo juren sobre su espada que mantendrán en secreto absoluto lo que han visto. Pero va más allá, les advierte que si él comienza a comportarse de manera extraña, si finge estar loco, ellos no deben dar ninguna indicación de que conocen la razón de su comportamiento. Allí, como antes, nunca, que Dios os ayude a misericordia, por extraño o extrañamente que me comporte, ya que quizás en adelante pensaré conveniente adoptar una disposición antiguosa, que vosotros, al conocerme, nunca daréis a entender, con vuestra forma de cruzar los brazos así, o sacudir la cabeza, o pronunciando alguna frase dudosa, que sabéis algo de mí. Esta disposición antiguosa, Antique Disposition, que Hamlet planea adoptar se convierte en una de las performances más complejas y psicológicamente fascinantes de toda la literatura. Pero aquí surge una de las preguntas más profundas y debatidas sobre la obra. ¿Está Hamlet realmente fingiendo locura, o el trauma de lo que ha descubierto, combinado con la actuación que debe mantener, lo está llevando genuinamente hacia la demencia? Shakespeare nos deja esta ambigüedad intencionalmente, porque refleja algo muy real sobre la naturaleza humana. A veces, la línea entre fingir una emoción y realmente sentirla es casi imperceptible. Cuando fingimos estar enojados durante mucho tiempo, terminamos genuinamente furiosos. Cuando actuamos con tristeza, podemos terminar realmente deprimidos. La máscara se vuelve el rostro. En los días siguientes al encuentro con el fantasma, toda la corte nota el cambio dramático en el comportamiento de Hamlet. Ofelia, quien ha estado enamorada de él, queda especialmente perturbada por su transformación. Ella le cuenta a su padre Polonio sobre un encuentro aterrador. Mi señor, mientras yo estaba cosiendo en mi habitación, el señor Hamlet, con su jubón desabrochado, sin sombrero en la cabeza, con las medias sucias, desatadas y caídas hasta el tobillo, pálido como su camisa, con las rodillas chocándose una contra otra, y con una mirada tan lastimera como si hubiera sido liberado del infierno para hablar de horrores, vino ante mí. La descripción de Ofelia es visceral y específica. Este no es simplemente un hombre que está fingiendo, es alguien que parece haber visto algo que lo ha marcado permanentemente. Hamlet la tomó de la muñeca, la estudió intensamente como si tratara de memorizar su rostro. Suspiró profundamente, y luego se alejó sin decir una palabra, manteniendo sus ojos fijos en ella hasta el último momento. Este comportamiento puede interpretarse de múltiples maneras. Tal vez Hamlet está estudiando a Ofelia para determinar si puede confiar en ella, o tal vez se está despidiendo silenciosamente de ella porque sabe que su búsqueda de venganza hará imposible cualquier futuro juntos. O tal vez está genuinamente perdiendo el control de sus facultades mentales. Mientras Hamlet lucha con sus demonios internos, Shakespeare estratégicamente nos presenta a otra familia que sirve como un espejo complejo que refleja y contrasta con la situación de Hamlet. Polonio es el Lord Chamberlain, algo así como un primer ministro, un hombre que ha servido a la corona danesa durante décadas y que ahora asesora a Claudio. Polonio tiene dos hijos, Laertes, un joven de aproximadamente la misma edad que Hamlet, y Ofelia, una joven hermosa e inocente que se ha convertido en el objeto del afecto de Hamlet. Esta estructura familiar crea paralelos fascinantes con la familia real. Ambas familias tienen un padre que es una figura política importante. Ambas tienen hijos que deben navegar las complejas aguas de la corte, y ambas se verán destruidas por los eventos de la obra. Cuando conocemos a Laertes, está a punto de partir hacia París para continuar sus estudios y su educación como caballero. Su despedida de la familia es el tipo de escena normal y saludable que Hamlet nunca podrá tener. Laertes recibe consejos paternos, bendiciones familiares y la promesa de apoyo económico.
Es todo lo que una transición familiar debería ser. Los consejos que Polonio le da a Laertes se han vuelto famosos porque combinan sabiduría práctica con valores morales profundos. Dale a todo hombre tu oído, pero pocos tu voz. Recibe la crítica de cada hombre, pero reserva tu juicio. Costea tu ropa tan cara como tu bolsa lo permita, pero no expresada en fantasía, rica, no llamativa, pues el atuendo muchas veces proclama al hombre. Ni prestamista ni prestatario seas, pues el préstamo pierde a menudo tanto a sí mismo como al amigo, y el pedir prestado embota el filo de la economía. Esto sobre todo, sé fiel a ti mismo, y de ahí se seguirá, como la noche al día, que no podrás ser falso con nadie. La famosa línea sé fiel a ti mismo es hermosa y ha sido citada innumerables veces a lo largo de los siglos. Pero la ironía es brutal. Estos consejos sobre honestidad e integridad vienen de un hombre que vive una vida de engaños y manipulación. Después de despedir a Laertes con estas palabras nobles, Polonio inmediatamente contrata a un espía llamado Reinaldo para que vaya a París y vigile secretamente a su hijo. Las instrucciones que Polonio le da a Reinaldo revelan un personaje profundamente paranoico y manipulador. Le dice que no pregunte directamente sobre Laertes, sino que finja conocerlo casualmente y luego sugiera que tal vez haya visto a Laertes en lugares de dudosa reputación, casas de juego, burdeles, tabernas. La idea es que, si Laertes realmente está frecuentando estos lugares, la gente confirmará las sospechas. Si no, la negarán, pero Reinaldo habrá obtenido información sobre las actividades reales de Laertes. Esta táctica de espionaje es increíblemente sofisticada y moderna. Polonio esencialmente está utilizando técnicas de inteligencia que no desentonarían en una novela de espías del siglo XXI. Pero también revela la hipocresía moral que impregna la corte danesa. Las palabras públicas sobre honor e integridad contrastan violentamente con las acciones privadas de manipulación y traición. Shakespeare nos muestra aquí algo muy importante sobre el mundo en el que Hamlet debe operar. No es un mundo donde la honestidad directa es posible o segura. Es un mundo donde incluso los padres espían a sus hijos, donde las palabras nobles ocultan motivaciones sospechosas, donde la supervivencia política requiere constante vigilancia y engaño. Esta atmósfera de paranoia e hipocresía hace que la decisión de Hamlet de fingir locura sea no solo comprensible sino casi inevitable. En un mundo donde nadie dice lo que realmente piensa, donde las relaciones familiares más íntimas están permeadas por la desconfianza, la locura fingida puede ser la única forma de mantener algún espacio de autenticidad. La relación entre Hamlet y Ofelia es una de las víctimas más trágicas de la búsqueda de venganza del príncipe. Shakespeare nos muestra que Hamlet genuinamente amaba a Ofelia antes de los eventos que cambiaron su mundo. Tenemos evidencia de este amor en las cartas y poemas que Hamlet le ha enviado, que Ofelia más tarde lee en voz alta. Duda de que las estrellas sean fuego, duda de que el sol se mueva, duda de que la verdad sea mentirosa, pero nunca dudes de que te amo. Estos versos revelan un lado de Hamlet que rara vez vemos en la obra, el joven enamorado, romántico, capaz de escribir poesía delicada y expresar emociones tiernas. Pero este Hamlet romántico es destruido por los eventos de la obra tanto como el Hamlet hijo y el Hamlet príncipe. La tragedia de Hamlet y Ofelia es que su amor se convierte en otra víctima de la búsqueda de venganza. Hamlet no puede permitirse amar cuando debe odiar. No puede tener una relación normal cuando está planeando un asesinato. No puede confiar en nadie cuando sospecha que todos pueden ser espías de Claudio. La situación se complica aún más porque Ofelia, sin saberlo, está siendo utilizada por su padre y por Claudio para espiar a Hamlet. Polonio y el rey han notado el comportamiento errático del príncipe y sospechan que puede estar relacionado con su amor por Ofelia. Organizan encuentros aparentemente casuales entre los jóvenes mientras ellos se escuchan escondidos para determinar si el amor locura es la causa del comportamiento extraño de Hamlet. Una de estas escenas de espionaje produce uno de los momentos más dolorosos de la obra. Polonio y Claudio se esconden mientras Ofelia, siguiendo sus instrucciones, se encuentra casualmente con Hamlet. Lo que sigue es una conversación que opera en múltiples niveles de significado.
Cuando Hamlet ve a Ofelia, su primera reacción es de genuino placer, la hermosa Ofelia. Ninfa, en tus oraciones recuerda todos mis pecados. Pero luego, tal vez notando algo artificial en su comportamiento, o tal vez simplemente porque su estado mental está fragmentado, comienza a tratarla con una crueldad devastadora. Vete a un convento. ¿Por qué querrías ser una criadora de pecadores? Yo mismo soy razonablemente honesto, pero podría acusarme de tales cosas que sería mejor que mi madre no me hubiera parido. Vete a un convento, ahora. Adiós. Si es que debes casarte, cásate con un tonto, pues los hombres sabios saben muy bien qué monstruos hacéis de ellos. Las palabras de Hamlet son como puñaladas para Ofelia. Está rechazando no solo su amor sino atacando su género completo, sugiriendo que todas las mujeres son infieles y manipuladoras como su madre. Cuando Ofelia protesta su inocencia, Hamlet se vuelve aún más cruel. No creí en ninguna de vuestras palabras, porque las mujeres pintáis vuestros rostros, y hacéis que Dios os dé una cara y vosotras os hacéis otra. Y hacéis que vuestras piernas sean ignorantes, lisonjis y apodáis las criaturas de Dios, y hacéis que vuestra lascivia pase por ignorancia. No más. Me ha enloquecido. Esta crueldad puede explicarse de varias maneras, todas probablemente ciertas simultáneamente. Proyección psicológica. Hamlet está proyectando en Ofelia su ira hacia su madre. No puede atacar directamente a Gertrudis, el fantasma se lo prohibió, así que dirige su furia hacia la otra mujer en su vida. Protección. Tal vez Hamlet está tratando de alejar a Ofelia de él porque sabe que su búsqueda de venganza es peligrosa y no quiere que ella resulte herida. Sospecha. Es posible que Hamlet detecte que Ofelia está siendo utilizada para espiarlo y esté reaccionando a esa traición. Locura genuina. Tal vez su actuación de locura se ha vuelto real, y ya no puede controlar completamente sus reacciones emocionales. Prueba. Hamlet podría estar probando a Ofelia para ver si realmente lo ama o si es tan falsa como todas las demás personas en la corte. Después de esta confrontación, Ofelia queda devastada. Su soliloquio después de que Hamlet se va es uno de los pasajes más conmovedores de la obra. Oh, qué mente noble se destruye aquí. El ojo del cortesano, la lengua del académico, la espada del soldado, la esperanza y rosa del estado hermoso, el espejo de la moda y el molde de la forma, el cristal observado de todos los observadores, completamente abatido. Y yo, de damas la más desdichada, que chupé la miel de sus votos musicales, ahora veo esa noble y más soberana razón como campanas fuera de tono y ásperas en su dulce sonido. Ah, dolor, haber visto lo que he visto, ver lo que veo. Ofelia está lamentando no solo la pérdida de su amor, sino la destrucción de todo lo que Hamlet representaba. Él había sido el ideal del joven noble, inteligente, educado, valiente, hermoso, cortés. Era la esperanza y rosa del estado hermoso, el futuro de Dinamarca. Ver su destrucción es como ver el futuro del reino desmoronándose. Esta escena nos muestra algo muy humano y terrible. Cuando estamos heridos profundamente, a menudo lastimamos a quienes más amamos. El dolor de Hamlet es tan grande que no puede contenerlo, y se derrama sobre la persona más inocente en su mundo. Es un ejemplo perfecto de cómo la venganza y el trauma no solo destruyen al objetivo sino que crean ondas de destrucción que afectan a todos los que están cerca. Para complicar aún más la situación de Hamlet, Claudio y Gertrudis han llamado a la corte a dos viejos amigos del príncipe de sus días en Wittenberg, Rosencrantz y Guildenstern. Oficialmente, están allí para animar a Hamlet y ayudarlo a superar su melancolía. En realidad, han sido contratados como espías para descubrir la causa del comportamiento extraño del príncipe. Cuando Rosencrantz y Guildenstern llegan, Hamlet inicialmente los recibe con aparente alegría. Hay referencias a bromas compartidas, estudios juntos, la camaradería de la juventud universitaria. Pero Hamlet, ahora hipersensible a cualquier forma de engaño, rápidamente detecta que algo no está bien en sus viejos amigos. En una de las escenas más psicológicamente astutas de la obra,
Hamlet los somete a un interrogatorio sutil pero implacable. Les pregunta qué los trae al Sinor, y cuando ellos insisten en que simplemente querían visitarlo, Hamlet presiona más. ¿Me ameritáis ser sinceros conmigo? ¿Venimos juntos sin circunloquios? Venid, venid. No nos andemos con rodeos. Me han enviado por vosotros. Hay una especie de confesión en vuestras miradas que vuestras modestas no tienen arte suficiente para colorear. Sé muy bien que el buen rey y la reina os han enviado por mí. Finalmente, enfrentados con la perspicacia de Hamlet, Rosencrantz admite, a ese fin fuimos enviados. Esta confesión marca el momento en que Hamlet se da cuenta de que incluso sus amigos más cercanos han sido corrompidos por la atmósfera de espionaje y traición que permea la corte. La traición de Rosencrantz y Guildenstern es particularmente dolorosa para Hamlet porque representa la pérdida de la amistad auténtica. En un mundo donde su familia lo ha traicionado, donde su amor ha sido complicado por el espionaje, estos dos jóvenes representaban un vestigio de su vida anterior, más simple e inocente. Su disposición a traicionarlo por beneficios políticos completa el aislamiento de Hamlet. Sin embargo, Hamlet maneja esta traición con una sofisticación psicológica impresionante. En lugar de confrontarlos directamente o rechazarlos, decide utilizarlos para sus propios propósitos. Si van a ser espías, él les dará algo que reportar. Si van a ser sus interrogadores, él controlará la información que reciben. Es en este contexto que Hamlet pronuncia uno de sus discursos más famosos, describiendo su estado mental con una elocuencia que es tanto genuina como calculada. Últimamente, aunque no sé por qué, he perdido toda mi alegría, dejado de ejercitarme. Y realmente esto me aflige tanto que esta hermosa estructura, la tierra, me parece un promontorio estéril. Este excelente dosel, el aire, mirad, este valiente firmamento en lo alto. Este techo majestuoso tachonado de fuego dorado. Todo eso me parece nada más que una congregación inmunda y pestilente de vapores. Este pasaje es brillante porque es completamente honesto sobre el estado emocional de Hamlet, pero presentado de una manera que no revela las verdaderas causas de su desesperación. Rosencrantz y Guildenstern pueden reportar a Claudio que Hamlet está deprimido y ve el mundo negativamente, pero no tendrán idea de por qué o qué planea hacer al respecto. Hamlet continúa con una reflexión sobre la naturaleza humana que se ha vuelto una de las meditaciones más famosas sobre la condición humana. ¿Qué obra de arte es el hombre? ¿Qué noble en razón? ¿Qué infinito en facultades? En forma y movimiento qué expresivo y admirable. En acción qué parecido a un ángel. En entendimiento qué parecido a un dios. La belleza del mundo. El paradigma de los animales. Y sin embargo, para mí, ¿qué es esta quinta esencia de polvo? El hombre no me deleita. Esta reflexión captura perfectamente la dualidad en el pensamiento de Hamlet. Intelectualmente, reconoce la grandeza potencial de la humanidad. Somos capaces de razón, arte, belleza, entendimiento casi divino. Pero emocionalmente, está tan devastado por la traición y corrupción que ha presenciado que ya no puede sentir alegría por la existencia humana. La llegada de los actores al final de este acto proporcionará a Hamlet tanto alivio emocional como una herramienta para sus planes de venganza. Pero antes de llegar a eso, debemos entender cómo su encuentro con Rosencrantz y Guildenstern ha completado su educación en la naturaleza corrupta del mundo adulto en el que debe operar. Acto tercero, la obra dentro de la obra. El tercer acto de Hamlet contiene algunos de los momentos más famosos e impactantes de toda la literatura teatral. Es aquí donde Hamlet pone en marcha su plan para confirmar la culpabilidad de Claudio, donde pronuncia el soliloquio más famoso de la historia, y donde la tensión que se ha estado acumulando finalmente explota en violencia y revelación. La llegada de una compañía de actores itinerantes al castillo del Sinor proporciona a Hamlet tanto un respiro emocional como una oportunidad estratégica. Estos actores representan un mundo que Hamlet había conocido en tiempos más felices, cuando podía disfrutar del arte por el arte mismo, sin segundas intenciones o motivaciones ocultas. Cuando los actores llegan,
Hamlet los recibe con genuino placer. Reconoce a algunos de ellos y les pide que interpreten un pasaje de una obra sobre la guerra de Troya, específicamente la muerte de Príamo a manos de Pirro y el dolor de Hécuba por su esposo asesinado. La elección de este pasaje no es casual, es una historia sobre venganza, asesinato real, y el dolor de una esposa por un esposo muerto. El actor principal recita el pasaje con tal pasión y realismo que las lágrimas comienzan a correr por su rostro, mientras describe el dolor de Hécuba. Esta demostración de emoción genuina por una historia ficticia impacta profundamente a Hamlet y lo lleva a una reflexión dolorosa sobre su propia situación. Después de que los actores se retiran a preparar sus habitaciones, Hamlet queda solo y pronuncia un soliloquio que revela tanto su frustración consigo mismo como su plan para confirmar la culpabilidad de Claudio. ¡Ah, qué granuja y campesino esclavo soy! No es monstruoso que este actor aquí, pero en una ficción, en un sueño de pasión, pudiera forzar su alma tanto a su propio concepto que por su trabajo se puso pálido el rostro, lágrimas en los ojos, distracción en su aspecto, voz quebrada, y toda su función adaptándose a las formas de su concepto. Y todo por nada. Por Hécuba. ¿Qué es Hécuba para él, o él para Hécuba, que debería llorar por ella? Hamlet está atormentado por la paradoja de que un actor puede mostrar más emoción por una reina ficticia muerta. Hace 1000 años que él mismo ha mostrado por su padre real, asesinado hace solo meses. Pero luego se da cuenta de que tal vez está siendo injusto consigo mismo. ¿Qué haría él si tuviera el motivo y la señal de pasión que tengo yo? Inundaría el escenario de lágrimas y partiría los oídos generales con discurso horrible. Enloquecería a los culpables y atemorizaría a los inocentes, confundiría a los ignorantes, y en verdad asombraría las mismas facultades de ojos y oídos. Pero entonces se critica duramente por lo que percibe como su propia cobardía. Sin embargo yo, un aburrido y lodoso patán, maquino como Juan ensoñador, sin embarazarme por mi causa. Y no puedo decir nada, no, nada, por un rey sobre cuya propiedad y más querida vida se cometió un asesinato condenado. ¿Soy un cobarde? ¿Quién me llama villano? ¿Me rompe las muelas? ¿Me arranca la barba y me la sopla en la cara? ¿Me pellizca la nariz? ¿Me da la mentira en la garganta tan profundo como los pulmones? ¿Quién hace esto? Debo tomarlo. Pues no puede ser sino que soy paloma hígado y carezco de hiel para hacer que la opresión sea amarga. O antes de esto habría engordado todos los milanos de la región con las tripas de este esclavo. Esta autocrítica feroz muestra la complejidad psicológica de Hamlet. Se ve a sí mismo como un cobarde por no haber actuado ya, pero el público puede ver que en realidad está siendo prudente y estratégico. Su cobardía puede ser en realidad sabiduría. Necesita estar absolutamente seguro de la culpabilidad de Claudio antes de cometer un acto que no tiene vuelta atrás. Es entonces cuando concibe su plan brillante. He oído que personas culpables, sentadas en una obra de teatro, han sido tocadas tan al alma por la cuna misma de la escena que presentemente han proclamado sus malefacciones. Pues el asesinato, aunque no tenga lengua, hablará con órgano más milagroso. Haré que estos actores representen algo parecido al asesinato de mi padre ante mi tío. Observaré sus miradas, lo sondearé hasta lo vivo. Si tiembla, conozco mi curso. La obra es la cosa en la que atraparé la conciencia del rey. Este plan es brillante en múltiples niveles. No solo le permitirá a Hamlet confirmar la culpabilidad de Claudio, sino que también convierte a Hamlet en director de teatro, utilizando el arte como herramienta de justicia. Shakespeare está reflexionando aquí sobre el poder del teatro mismo, su capacidad para revelar verdades ocultas, para provocar emociones genuinas y para actuar como espejo de la conciencia. Antes de la representación teatral que determinará el destino de Claudio, Hamlet pronuncia el soliloquio más famoso de toda la literatura. Este momento ocurre cuando Hamlet está caminando solo por el castillo, aparentemente perdido en sus pensamientos, ajeno a la presencia de Polonio y Claudio que se han escondido para observarlo, con Ofelia como señuelo. Ser o no ser, esa es la cuestión.
Si es más noble para la mente sufrir las flechas y pedradas de la ultrajante fortuna, o tomar armas contra un mar de problemas y, oponiéndose, acabar con ellos. Esta apertura inmediatamente establece la pregunta fundamental: ¿es mejor soportar pasivamente el sufrimiento o luchar activamente contra él, incluso si esa lucha puede llevarnos a la destrucción? Pero Hamlet pronto expande la pregunta hacia territorio aún más profundo. Morir, dormir, no más. Y con ese sueño decir que acabamos con el dolor del corazón y los miles de golpes naturales que la carne hereda. Es una consumación devotamente deseada. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el problema, pues en ese sueño de muerte que sueños pueden venir cuando nos hayamos liberado de esta envoltura mortal debe hacernos pausar. Aquí Hamlet está considerando el suicidio no como un acto desesperado, sino como una solución lógica al problema del sufrimiento humano. Si la muerte es simplemente un sueño eterno, entonces sería una liberación bienvenida. Pero ¿y si no es así? ¿Y si la muerte trae su propio tipo de sufrimiento? Ahí está el respeto que hace calamidad de vida tan larga. Pues ¿quién soportaría los látigos y escarnios del tiempo, la injusticia del opresor, la contumilia del orgulloso, las punzadas del amor despreciado, la demora de la ley, la insolencia del cargo, y los desprecios que el mérito paciente recibe de los indignos, cuando él mismo podría hacer su quietus con una dara desnuda? En este pasaje, Hamlet cataloga los sufrimientos específicos de la vida humana: injusticia, humillación, amor no correspondido, corrupción legal, abuso de poder, y la frustración de ver el mérito ignorado mientras la mediocridad es recompensada. Esta lista es tan relevante hoy como lo era hace 400 años. ¿Quién llevaría cargas, gruñendo y sudando bajo una vida cansada, sino que el temor de algo después de la muerte? Ese país inexplorado del cual ningún viajero regresa, pudre la voluntad y nos hace soportar los males que tenemos más que volar a otros que no conocemos. Esta es la respuesta de Hamlet a su propia pregunta: soportamos la vida no por valentía, sino por cobardía. Tenemos miedo de la muerte porque no sabemos qué viene después. El miedo a lo desconocido es más fuerte que el dolor de lo conocido. Así la conciencia nos hace cobardes a todos. Y así el color nativo de la resolución se enferma con el pálido pensamiento, y empresas de gran momento e importancia por esta consideración desvían sus corrientes y pierden el nombre de acción. Esta conclusión es devastadoramente relevante para la situación específica de Hamlet. Su conciencia, que en la época de Shakespeare significaba tanto conciencia moral como autoconocimiento, lo ha paralizado. Su tendencia a pensar profundamente sobre las consecuencias de sus acciones lo ha llevado a la inacción. Este soliloquio funciona en múltiples niveles simultáneamente. Nivel universal. Es una meditación sobre la condición humana que resuena con cualquier persona que haya cuestionado el valor de la existencia. Nivel personal. Refleja el estado mental específico de Hamlet, atrapado entre el deseo de venganza y las dudas morales sobre el asesinato. Nivel metateatral. Shakespeare está reflexionando sobre el poder del arte para explorar las preguntas más profundas de la existencia humana. Nivel político. En una época de censura religiosa y política, estas reflexiones sobre el suicidio y la duda existencial eran arriesgadas y subversivas. La relevancia contemporánea de este soliloquio es innegable. En una era de crisis de salud mental global, donde la depresión y la ansiedad afectan a millones de personas, las preguntas de Hamlet sobre el valor de la existencia siguen siendo urgentes y necesarias. Su descripción de la vida como llena de látigos y escarnios resuena con cualquiera que haya experimentado bullying, discriminación o injusticia sistémica. Pero también es importante notar lo que Hamlet no dice en este soliloquio. No menciona a su padre, a Claudio, o a su misión de venganza. Este no es un soliloquio sobre su situación específica. Es una reflexión sobre la existencia humana en general. Esto sugiere que el trauma de Hamlet ha expandido su perspectiva desde sus problemas personales hacia preguntas universales sobre el sentido de la vida. Inmediatamente después de este soliloquio, Hamlet se encuentra con Ofelia en lo que parece ser un encuentro casual, pero que en realidad ha sido orquestado por Polonio y Claudio, que observan escondidos.
Este encuentro se convierte en una de las escenas más dolorosas de la obra. Ofelia se acerca a Hamlet con cartas y regalos que él le había dado anteriormente, diciendo que quiere devolverlos porque su padre le ha prohibido recibirlos. Su tono es formal y cortés, pero hay tristeza en sus palabras. Mi señor, tengo recuerdos vuestros que hace mucho tiempo he deseado volver a entregar. Os ruego ahora lo recibáis. La respuesta inicial de Hamlet es confusa y dolorosa. No, yo nunca os di nada. Esta negación puede interpretarse de varias maneras. Tal vez está rechazando no solo los regalos sino la relación completa, tratando de proteger a Ofelia alejándola de él. O tal vez está sugiriendo que el Hamlet que le dio esos regalos ya no existe. Ofelia responde con una dignidad quebrada: mi señor de honor, bien sabéis que lo recibisteis. Y con ellos palabras de tan dulce aliento compuestas que hicieron las cosas más ricas. Su perfume perdido, tomados otra vez, pues para la mente noble, ricos regalos empeoran cuando los dadores prueban un quin. Sus palabras revelan la profundidad de su dolor. No está solo devolviendo objetos, está devolviendo los recuerdos de un amor que una vez fue hermoso pero que ahora se ha vuelto doloroso. Hamlet, tal vez detectando que están siendo observados, o tal vez simplemente abrumado por sus propias emociones conflictivas, comienza a tratarla con una crueldad calculada. Sa. ¿Eres honesta? ¿Eres hermosa? Pues si eres honesta y hermosa, tu honestidad no debe tener conversación con tu belleza. Antes creía eso, pero ahora lo pruebo, y es así. Pues el poder de la belleza transformará la honestidad de lo que es en una alcahueta más pronto que la fuerza de la honestidad puede traducir la belleza a su semejanza. Esto fue en otro tiempo una paradoja, pero ahora el tiempo lo demuestra. Esta aparente confusión filosófica sobre honestidad y belleza está realmente cargada de significado personal. Hamlet está proyectando en Ofelia su desilusión con su madre. Ha perdido la fe en la posibilidad de que una mujer sea tanto hermosa como honesta, porque Gertrudis le ha demostrado que incluso el amor aparentemente más puro puede ser falso. Luego viene la línea que ha desconcertado a críticos durante siglos: te amé una vez. Ofelia responde: realmente, mi señor, me hicisteis creerlo. Y Hamlet replica: no deberías haberme creído. No te amé. Esta contradicción aparente puede entenderse como Hamlet distinguiendo entre dos versiones de sí mismo. El Hamlet anterior a la muerte de su padre, que genuinamente amó a Ofelia, y el Hamlet actual, corrompido por el conocimiento y la sed de venganza, que ya no es capaz de amor auténtico. Finalmente, Hamlet pronuncia las palabras que han resonado a través de los siglos: vete a un convento. ¿Por qué querrías ser una criadora de pecadores? Después de esta confrontación devastadora, Ofelia queda sola para lamentar la destrucción del hombre que una vez amó. Su soliloquio es un contrapunto perfecto al de Hamlet. Oh, qué mente noble se destruye aquí. El ojo del cortesano, la lengua del académico, la espada del soldado, la esperanza y rosa del estado hermoso, el espejo de la moda y el molde de la forma, el cristal observado de todos los observadores, completamente abatido. Esta descripción de lo que Hamlet había sido antes de su trauma es crucial para entender lo que se ha perdido. No era solo un príncipe, era un ideal del Renacimiento, combinando valor físico, inteligencia intelectual y gracia social. Su destrucción es tanto personal como simbólica. La obra que Hamlet ha organizado se titula La ratonera, de Mousetrap, un nombre que sugiere tanto la naturaleza de trampa del evento como la pequeñez moral de los que van a ser atrapados. Hamlet ha añadido algunos versos específicos a la obra original para que reproduzca exactamente las circunstancias del asesinato de su padre según el relato del fantasma. Antes de que comience la representación, Hamlet está visiblemente nervioso pero también excitado. Este es su momento de verdad, la confirmación que necesita para proceder con su venganza. Instruye a Horacio que observe cuidadosamente las reacciones de Claudio. Hay una obra esta noche ante el rey. Un pasaje en ella se acerca a las circunstancias que te he contado de la muerte de mi padre. Cuando veas ese acto en pie,
Observa a mi tío. Si su culpabilidad oculta no se destapa en un instante, es un maldito fantasma lo que hemos visto, y mis imaginaciones son tan negras como el yunque de Vulcano. La presencia de Horacio como testigo objetivo es crucial. Hamlet necesita confirmar que no está imaginando la reacción de Claudio, que su interpretación de los eventos es compartida por alguien en quien confía completamente. Durante la representación, Hamlet proporciona un comentario corrosivo que pone a todos nerviosos. Hace bromas sardónicas sobre la mortalidad, la naturaleza del amor matrimonial, y la rapidez con la que las viudas se vuelven a casar. Cuando el personaje de la reina en la obra jura amor eterno a su esposo moribundo, Hamlet comenta: si ella no rompe esa promesa ahora, será cuando le acuse de falsedad. Gertrudis, incómoda por la obvia conexión con su propia situación, comenta: la dama protesta demasiado. Me parece. Esta línea se ha vuelto proverbial, pero en contexto es devastadoramente dolorosa. Gertrudis está inadvertidamente condenando su propio comportamiento. Cuando llega el momento crucial, cuando el personaje de Luciano vierte veneno en el oído del rey durmiente, la reacción de Claudio es inmediata y visceral. Se levanta abruptamente, claramente agitado, y exige que se detenga la representación. Dad luz. Alejaos. La confirmación es completa e innegable. Claudio no solo ha revelado su culpabilidad a Hamlet y Horacio, sino que lo ha hecho públicamente ante toda la corte. Su reacción es tan específica y tan fuerte que no puede ser explicada como simple disgusto por el contenido violento de la obra. Hamlet, triunfante y finalmente seguro de la verdad, exclama: ¿qué, asustado por el fuego falso? Esta línea es brillante porque fuego falso se refiere tanto a las armas teatrales, que hacen ruido pero no son peligrosas, como a la falsa ira que Claudio podría fingir para explicar su reacción. Después de que Claudio se retira abruptamente, seguido por una corte desconcertada, Hamlet queda exultante. Le dice a Horacio: ¿tomarías el juicio del fantasma sobre eso? ¿Has percibido? Sobre el habla de un acto, lo he tomado en lo vivo. Esta confirmación es psicológicamente crucial para Hamlet. Hasta este momento, ha tenido que actuar basándose en la palabra de un fantasma, algo que incluso él mismo dudaba que pudiera ser real. Ahora tiene evidencia empírica de la culpabilidad de Claudio, observada por un testigo confiable. Ya no está persiguiendo fantasmas, está enfrentando hechos confirmados. Después de la obra teatral, Gertrudis llama a Hamlet a su habitación privada, profundamente preocupada por su comportamiento durante la representación. Lo que sigue es una de las escenas más intensas y psicológicamente complejas de toda la obra. Una confrontación entre madre e hijo que ha sido interpretada de innumerables maneras a lo largo de los siglos. Cuando Hamlet llega a la habitación de su madre, está aún eufórico por el éxito de su plan. Finalmente tiene la confirmación que necesitaba, pero también está más cerca que nunca del punto de no retorno. Su estado mental es volátil, una mezcla de triunfo, ira, dolor y determinación. Gertrudis, por su parte, está genuinamente confundida y preocupada. Desde su perspectiva, su hijo se está comportando de manera incomprensible e incluso amenazante. No entiende por qué está tan perturbado por su matrimonio con Claudio, especialmente porque, en su mente, este matrimonio ha proporcionado estabilidad política al reino en un momento de crisis. La conversación comienza con Gertrudis intentando ejercer su autoridad maternal. Hamlet: has ofendido mucho a tu padre. Ella se refiere a Claudio como el padre de Hamlet, lo que inmediatamente enciende la furia del príncipe. Madre, vos habéis ofendido mucho a mi padre, responde Hamlet, refiriéndose claramente al rey muerto. Este intercambio establece inmediatamente el conflicto central de la escena. Dos versiones diferentes de lo que significa la paternidad y la lealtad familiar. Cuando Gertrudis amenaza con llamar a otros para que controlen a Hamlet, él responde con una intensidad que la asusta: venid, venid, y sentaos. No os moveréis. No iréis hasta que os haya puesto un espejo donde podáis ver la parte más recóndita de vosotros. Este espejo que Hamlet planea mostrarle a su madre es tanto literal como metafórico.
Saca dos retratos, uno de su padre difunto y otro de Claudio, y los compara de manera devastadora. Mirad aquí, sobre este retrato, y sobre este, la imagen en contorno de dos hermanos. Ved qué gracia había sentada en esta frente, los rizos de Hiperión, la frente del mismo Jove, un ojo como Marte para amenazar y mandar, una postura como la del mensajero de Mercurio recién posado sobre una colina que besa al cielo, una combinación y una forma realmente donde cada dios parecía haber puesto su sello para dar al mundo la garantía de un hombre. La descripción que Hamlet hace de su padre es poética y mitológica, comparándolo con dioses griegos y romanos. Hiperión era el titán del sol, Jove era el rey de los dioses, Marte el dios de la guerra, Mercurio el mensajero divino. Para Hamlet, su padre no era simplemente un buen rey, era la encarnación de la perfección masculina divina. Luego contrasta esta imagen idealizada con su descripción de Claudio. Aquí tenéis a vuestro esposo, como una espiga enferma infectando a su hermano sano. ¿Tenéis ojos? ¿Pudisteis dejar este monte hermoso para alimentaros en este páramo? ¿Za? ¿Tenéis ojos? No podéis llamarlo amor, pues a vuestra edad el ardor de la sangre está calmado, está humilde, y espera al juicio. ¿Y qué juicio se movería de esto a esto? Hamlet no puede comprender cómo su madre pudo pasar del amor hacia su noble padre al amor hacia Claudio. Su anguish es visceral, casi sexual en su disgusto por la relación de su madre con su tío. Hay elementos en este discurso que algunos críticos han interpretado como evidencia de sentimientos edípicos inconscientes, pero también puede leerse como el dolor genuino de un hijo que ve a su madre como cómplice en la destrucción de todo lo que una vez consideró sagrado. Gertrudis, abrumada por la intensidad de la confrontación, le ruega que se detenga. «Oh, Hamlet, no hables más. Haces que mis ojos se vuelvan hacia mi misma alma, y allí veo manchas tan negras y granadas que no dejarán su tinte». Esta respuesta es crucial porque sugiere que Gertrudis no es completamente inocente. Tal vez no sabía del asesinato, pero su reacción implica que sabía que había algo moralmente cuestionable en su comportamiento. Las manchas negras en su alma podrían referirse al adulterio, a la rapidez con la que se casó después de la muerte de su esposo, o a alguna complicidad más profunda en los eventos que llevaron a la muerte del rey. Es en este momento de máxima tensión emocional cuando ocurre el evento que cambiará todo. Hamlet escucha un ruido detrás del tapiz que cuelga en la habitación de su madre. Durante esta confrontación emocional, Hamlet escucha a alguien moviéndose detrás de un tapiz. En la adrenalina del momento, creyendo que es Claudio espiando la conversación, clava su espada a través de la tela sin mirar y grita: «¿Cómo? ¿Una rata? Muerta por un ducado, muerta». Pero no es Claudio quien cae muerto, es Polonio, que efectivamente estaba escondido allí escuchando la conversación siguiendo las instrucciones del rey. Cuando Hamlet retira el tapiz y ve el cuerpo de Polonio, su reacción es compleja y reveladora. «Tú, inmiscuido miserable, tonto, precipitado. Te tomé por tu superior. Toma tu fortuna. Has encontrado que ser demasiado ocupado es peligroso». Esta reacción muestra varios aspectos del estado mental de Hamlet. Falta de remordimiento inmediato, no expresan inmediatamente culpa o horror por haber matado a un inocente. Justificación, culpa a Polonio por estar demasiado ocupado, being too busy, es decir, por espiar. Decepción, está claramente decepcionado de que no fuera Claudio. Aceptación, ve la muerte de Polonio como el resultado natural de las acciones del anciano. Esta muerte marca un punto de no retorno absoluto en la obra. Hamlet ha cometido su primer asesinato, pero es el asesinato equivocado. En lugar de matar al culpable, Claudio ha matado a alguien que, aunque moralmente cuestionable por estar espiando, era esencialmente inocente del crimen principal. Más importante aún, esta muerte tendrá consecuencias devastadoras. Ofelia enloquecerá de dolor por la muerte de su padre, y Laertes regresará de Francia sediento de venganza contra Hamlet. El ciclo de venganza que Hamlet comenzó al buscar justicia por su padre ahora ha creado nuevos casos de injusticia, que requerirán su propia venganza.
Gertrudis, horrorizada por la muerte de Polonio, le pregunta a Hamlet qué ha hecho. Su respuesta es fría y casi cruel, algo tan malo como matar a un rey y casarse con su hermano. Con estas palabras, Hamlet finalmente revela a su madre que sabe la verdad sobre el asesinato de su padre. Gertrudis, confundida, pregunta, ¿matar a un rey? Su confusión parece genuina, sugiriendo que tal vez no sabía sobre el asesinato, aunque pudo haber sido cómplice del adulterio. Hamlet continúa confrontando a su madre, ahora con el cuerpo de Polonio sangrado en el suelo entre ellos. Le habla sobre la naturaleza del vicio y cómo puede corromper gradualmente incluso a las personas buenas. Tal como no hay virtud que el vicio no pueda tentar, así el vicio puede ser ennoblecido por la virtud. Que un rey de harapos y jirones pueda engañar a la reina para que tome el señuelo. Está sugiriendo que Claudio, a pesar de ser moral y físicamente inferior al rey anterior, ha conseguido seducir a Gertrudis utilizando una habilidad manipuladora que imita la virtud. En el clímax de esta confrontación, cuando Hamlet está al borde de destruir completamente a su madre psicológicamente, aparece el fantasma del rey. Pero esta vez, hay una diferencia crucial, solo Hamlet puede verlo. Gertrudis no ve nada. El fantasma aparece para recordarle a Hamlet su instrucción original, vengar su muerte pero no hacer daño a Gertrudis. No olvides. Esta visitación es solo para aguijar tu propósito casi embotado. Pero mira, el asombro se apodera de tu madre. Interponerte entre ella y su alma luchadora. El fantasma está preocupado porque Hamlet está a punto de destruir mentalmente a su madre, algo que específicamente le había prohibido hacer. Le dice que sea más gentil con ella, que se enfoque en Claudio, no en Gertrudis. Pero Gertrudis no puede ver ni oír al fantasma. Desde su perspectiva, Hamlet está hablando con el aire vacío, confirmando sus peores temores sobre su locura. ¿A quién habláis? ¿En qué miráis? No hay nada allí, sin embargo lo sólido de vuestros ojos está tanto en locura como la ira. Esta escena es ambigua intencionalmente. ¿Está Hamlet realmente viendo a su padre? ¿O su culpa por haber ido demasiado lejos con su madre está creando alucinaciones? Su locura fingida se ha vuelto real. El hecho de que solo él pueda ver al fantasma esta vez, mientras que en la primera aparición, otros también lo vieron, sugiere que tal vez su estado mental se está deteriorando. Después de que el fantasma se desvanece, Hamlet intenta convencer a su madre de que no está loco. No es locura lo que he hablado. Ponedme a prueba recontando la esencia de lo que he dicho palabra por palabra, lo cual la locura no haría. Luego le da a Gertrudis un ultimátum moral, debe elegir entre Claudio y la memoria de su primer esposo. No puede servir a ambos. No vayáis al lecho de mi tío. Asumid una virtud si no la tenéis. Esa costumbre, que todo sentido corrompe, de hábitos diabólicos, es ángel en esto, que al uso de acciones hermosas y buenas da también una librea o vestidura que ligeramente se pone. Hamlet está sugiriendo que incluso si su madre no siente genuinamente arrepentimiento, puede comenzar actuando virtualmente, y eventualmente esa actuación se volverá natural. Acto cuarto, la espiral hacia la tragedia. Después de matar a Polonio, Hamlet debe enfrentar las consecuencias inmediatas de sus acciones. Claudio, que ya sospechaba que Hamlet representaba una amenaza, ahora tiene justificación para actuar contra él directamente. El asesinato de Polonio le da al rey la excusa perfecta para deshacerse del príncipe sin parecer un tirano. Cuando Claudio confronta a Hamlet sobre la ubicación del cuerpo de Polonio, Hamlet responde con una mezcla de cordura e insolencia que es típica de su comportamiento durante toda la obra. Cuando el rey le pregunta dónde está Polonio, Hamlet responde enigmáticamente, en la cena. Cuando Claudio, confundido, pregunta en la cena dónde, Hamlet responde con una reflexión macabra sobre la mortalidad, no dónde come, sino dónde es comido. Cierta asamblea de gusanos políticos está cenando con él. Tu gusano es tu único emperador para la dieta, engordamos todas las otras criaturas para engordarnos, y nos engordamos para los gusanos.
Esta respuesta es simultáneamente evasiva e incisiva. Hamlet está evitando responder directamente dónde está el cuerpo, pero también está haciendo una observación profunda sobre la democracia de la muerte. Sin importar cuán poderoso seas en vida, todos terminamos siendo comida para gusanos. Claudio, usando el asesinato de Polonio como justificación, anuncia que Hamlet debe ir inmediatamente a Inglaterra, supuestamente por su propia seguridad, pero en realidad para alejarlo de Dinamarca. Lo que Hamlet no sabe es que Claudio ha enviado órdenes secretas para que lo ejecuten tan pronto como llegue a territorio inglés. Hamlet es escoltado por Rosencrantz y Guildenstern, sus antiguos amigos de la universidad que ahora están completamente en servicio de Claudio. Durante el viaje, Hamlet descubre las órdenes de su ejecución, en un movimiento que muestra tanto su astucia como su despiadada cuando es necesario. Modifica las órdenes para que ejecuten a Rosencrantz y Guildenstern en su lugar. Esta acción revela otro lado de Hamlet. Cuando actúa por instinto, sin tiempo para dudar y analizar, puede ser tan calculador y mortal como cualquier otro. No expresa remordimiento por la muerte de sus antiguos amigos, diciéndole más tarde a Horacio: ellos no están cerca de mi conciencia. Su derrota crece por su propia insinuación. Hamlet justifica sus acciones argumentando que Rosencrantz y Guildenstern se pusieron voluntariamente entre él y Claudio, sabiendo los peligros de tal posición. En el juego mortal de la política de corte, no hay espacio para la neutralidad. Mientras Hamlet está ausente, vemos las devastadoras consecuencias de sus acciones en Ofelia. La muerte de su padre la ha llevado a una locura genuina, muy diferente de la locura calculada que Hamlet ha estado fingiendo. La locura de Ofelia se manifiesta de manera completamente diferente a la de Hamlet. Donde Hamlet mantiene un hilo de lógica y propósito incluso en sus momentos más erráticos, Ofelia ha perdido completamente el contacto con la realidad. Aparece cantando canciones fragmentadas, distribuyendo flores imaginarias, y hablando de manera incoherente sobre su padre muerto y su amor perdido. Sus canciones son especialmente desgarradoras porque revelan, en fragmentos, las preocupaciones que han destruido su mente. ¿Cómo distinguir a vuestro amor fiel de otro? Por su esclavina y su báculo, y sus sandalias de peregrino. Esta canción sobre un amor perdido que parte como peregrino claramente se refiere a Hamlet, quien la ha rechazado y ahora está ausente del reino. Otra de sus canciones es aún más perturbadora. Mañana es día de San Valentín, muy temprano por la mañana, y yo, una doncella en vuestra ventana, para ser vuestra Valentina. Entonces él se levantó y se vistió y abrió la puerta de la habitación. Entró una doncella, que salió doncella nunca más. Esta canción sobre la pérdida de la virginidad puede reflejar las preocupaciones de Ofelia sobre su relación con Hamlet, o puede ser simplemente los fragmentos desconectados de una mente que ya no puede organizar sus pensamientos coherentemente. La distribución de flores que hace Ofelia es simbólica y reveladora. En la época de Shakespeare, diferentes flores tenían significados específicos que la audiencia habría reconocido. Hay rosmarino, eso es para el recuerdo, ruegos, amor, recordar. Y aquí hay pensamientos, eso es para los pensamientos. Hay hinojo para vos, y aguileñas. Hay ruda para vos, y aquí hay un poco para mí. Podemos llamar la hierba de gracia los domingos. O, debéis llevar vuestra ruda con una diferencia. El rosmarino para el recuerdo se refiere a la memoria de su padre, los pensamientos, penses en inglés, que suena como pensés, pensamientos en francés, se refieren a la reflexión melancólica. El hinojo tradicionalmente simbolizaba la adulación o la falsedad, las aguileñas representaban la locura, y la ruda era símbolo de pesar y arrepentimiento. La locura de Ofelia es pura y trágica, sin propósito político o vengativo. Es simplemente el resultado de una mente joven y delicada que no puede procesar la cantidad de trauma que ha experimentado. La pérdida del amor de Hamlet, la muerte violenta de su padre, y la ausencia de su hermano Laertes cuando más lo necesita. Su locura también sirve como contraste con la de Hamlet. Donde la locura de Hamlet es calculada y dirigida hacia objetivos específicos, la locura de Ofelia es genuina y autodestructiva.
Donde Hamlet usa su locura fingida como arma y escudo, la locura de Ofelia es solo vulnerabilidad pura. Laertes regresa de Francia cuando se entera de la muerte de su padre, pero a diferencia de Hamlet, no duda ni filosofa sobre qué hacer. Su reacción es inmediata, directa y violenta. Llega a Dinamarca con una multitud de partidarios, dispuesto a derrocar a Claudio si es necesario para obtener justicia por su padre. ¿Dónde está mi padre? ¿Cómo murió? No dejaré que me engañen. Al diablo la lealtad. Los votos, al más negro demonio. La conciencia y la gracia, al más profundo abismo. Me atribuo a la condenación. Hasta aquí llego, tanto en este mundo como en el siguiente, que cumpliré mi venganza completamente por mi padre. Esta declaración de Laertes es el completo opuesto del approach de Hamlet. Where Hamlet se paraliza por consideraciones morales y teológicas, Laertes está dispuesto a arriesgar su alma eterna por venganza terrena. No le importa la ley, la lealtad al rey, o incluso su salvación eterna. Cuando Claudio le explica que no fue él quien mató a Polonio sino Hamlet, Laertes transfiere inmediatamente su sed de venganza al príncipe. Pero Claudio, viendo una oportunidad, comienza a manipular a Laertes para sus propios propósitos. El rey le explica que no pudo castigar públicamente a Hamlet por dos razones. Primero, porque la reina lo ama demasiado y Claudio no quiere lastimarla. Segundo, porque el pueblo común ama a Hamlet y cualquier acción contra él podría provocar una rebelión. Estas explicaciones revelan información importante sobre la situación política en Dinamarca. Hamlet es popular entre la gente común, lo que significa que Claudio no puede simplemente eliminarlo sin consecuencias. Esto añade otra capa de complejidad a la situación política del reino. Claudio, manipulador maestro, utiliza la ira de Laertes para orquestar un plan que eliminará a Hamlet sin hacer que él, Claudio, parezca responsable. Le propone un duelo aparentemente amistoso entre Hamlet y Laertes, presentado como una exhibición de esgrima para entretenimiento de la corte. Hamlet viene de vuelta. ¿Qué dirías si te provocara una venganza rápida por demostrar que eres el hijo de tu padre en hechos más que en palabras? Desde que se fue han llegado aquí dos caballeros de Normandía. Hablaron de tu arte y defensa, y especialmente de un dispositivo que tenías. El reporte de esto hizo que Hamlet se volviera celoso y deseara nada más que una lucha contigo. El plan es diabólicamente simple, organizar lo que parece ser un duelo amistoso, pero usar espadas reales afiladas en lugar de las espadas sin filo que normalmente se usan en exhibiciones. Además, Laertes untará la punta de su espada con veneno mortal, asegurando que incluso una herida menor será fatal. Como respaldo adicional, Claudio preparará una copa de vino envenenado que ofrecerá a Hamlet durante el combate, supuestamente como premio por algún punto especialmente bien ejecutado. Laertes acepta este plan inmediatamente, sin considerar las implicaciones morales de asesinar a alguien en lo que se supone es un duelo amistoso. Su sed de venganza overwhelma su sentido del honor, creando un paralelo oscuro con la situación de Hamlet, pero con una diferencia crucial. Laertes está dispuesto a actuar sin honor para obtener su venganza. Mientras Claudio y Laertes están planeando la muerte de Hamlet, llega Gertrudis con noticias devastadoras. Ofelia se ha ahogado. La descripción que hace Gertrudis de la muerte de Ofelia es uno de los pasajes más poéticamente hermosos y trágicos de toda la obra. Hay un sauce que crece junto al arroyo, que muestra sus hojas grises en el cristal del agua. Allí con fantásticas guirnaldas vino ella de ranúnculos, ortigas, margaritas, y esas flores largas púrpuras que los pastores liberales llaman con nombre más grosero, pero nuestras doncellas frías les dan el nombre de dedos de hombre muerto. Allí, trepando para colgar sus coronas de hierba en las ramas que se inclinan, una rama envidiosa se rompió, cuando sus trofeos herbáceos y ella misma cayeron en el arroyo llorón. Sus ropas se extendieron, y como una sirena la sostuvieron por un tiempo, mientras cantaba jirones de viejas canciones, como alguien incapaz de su propia angustia, o como una criatura nativa y dotada para ese elemento. Pero no podía durar mucho hasta que sus vestimentas, pesadas por su bebida,
Arrastraron a la pobre desgraciada de su canción melodiosa a la muerte lodosa. Esta descripción es ambigua sobre si la muerte de Ofelia fue accidental o suicidio. Gertrudis presenta los hechos de manera que sugieren un accidente. Ofelia estaba haciendo guirnaldas de flores cuando una rama se rompió y ella cayó al agua. Pero los detalles también permiten la interpretación de suicidio. ¿Por qué no luchó para salvarse? ¿Por qué siguió cantando mientras se ahogaba? La ambigüedad es intencionalmente. En la época de Shakespeare, el suicidio era considerado un pecado mortal que impedía el entierro en tierra consagrada. Al presentar la muerte de Ofelia como potencialmente accidental, Gertrudis está protegiendo la memoria de la joven y permitiendo un entierro cristiano apropiado. La reacción de Laertes a la noticia de la muerte de su hermana es inmediata y devastadora. Demasiada agua tienes, pobre Ofelia, y por eso contengo mis lágrimas. Está tratando de mantener control emocional, pero el dolor lo abruma completamente. La muerte de Ofelia representa la destrucción completa de la inocencia en el mundo de la obra. Ella era el único personaje completamente inocente, sin agendas políticas o motivaciones vengativas. Su destrucción muestra que en un mundo corrompido por la venganza y la traición, incluso los inocentes no pueden sobrevivir. Acto quinto, la tragedia final. El acto final comienza con una de las escenas más famosas y filosóficamente profundas de toda la literatura: Hamlet en el cementerio con los sepultureros. Esta escena proporciona un momento de calma antes de la tormenta final, pero también profundiza los temas sobre la mortalidad que han sido centrales en toda la obra. Pero antes de llegar al cementerio, debemos entender cómo Hamlet ha logrado regresar a Dinamarca cuando se suponía que debería estar muerto en Inglaterra. La historia de su escape es digna de una novela de aventuras, y Shakespeare nos la cuenta a través de una carta que Hamlet envía a Horacio. Hamlet había descubierto las órdenes secretas de Claudio para su ejecución mientras viajaba en el barco hacia Inglaterra. En una demostración de su astucia cuando actúa por instinto, había reescrito las órdenes para que ejecutaran a Rosenkrantz y Guildenstern en su lugar. Pero el destino tenía otros planes. Al segundo día de viaje, su barco fue atacado por piratas. En el caos de la batalla naval, Hamlet hizo algo que sus acompañantes consideraron completamente loco: saltó al barco pirata para luchar cuerpo a cuerpo. Este acto de valentía aparentemente suicida resultó ser su salvación. Cuando los piratas lograron separar los dos barcos, Hamlet quedó como prisionero en la nave pirata, mientras Rosenkrantz y Guildenstern continuaron hacia Inglaterra y hacia su muerte. Pero estos no eran piratas ordinarios. Resultaron ser ladrones misericordiosos, como los describe Hamlet. A cambio de un favor futuro, que nunca se especifica pero que sugiere algún tipo de acuerdo político, los piratas trajeron a Hamlet de vuelta a Dinamarca. Es fascinante cómo Shakespeare sugiere que incluso los criminales del mar tienen más honor que la corte corrupta de Elsinor. Este regreso marca una transformación en Hamlet. El príncipe que regresa ya no es el joven indeciso que partió. Ha actuado decisivamente para salvar su propia vida. Ha condenado a muerte a sus antiguos amigos sin remordimiento y ha sobrevivido a una batalla naval. Ha probado su valor físico de una manera que nunca había hecho antes. ¡Ay, pobre Yorick! La meditación sobre la muerte. En el cementerio, Hamlet se encuentra con un sepulturero que está cavando una tumba mientras canta despreocupadamente. Este personaje, conocido como el bufón en las listas de personajes, proporciona alivio cómico pero también sabiduría popular profunda. El diálogo entre Hamlet y el sepulturero es una obra maestra de comedia y filosofía entrelazadas. El sepulturero, sin reconocer al príncipe, habla con él como igual, algo que rara vez experimenta Hamlet. Esta conversación casual sobre la muerte contrasta vívidamente con las conversaciones elevadas y políticas que Hamlet normalmente tiene en la corte. ¿De quién es la tumba que cavas?, pregunta Hamlet. Mía, señor, responde el sepulturero con lógica impecable. La cavo, por tanto es mía. Este juego de palabras aparentemente simple esconde una verdad profunda. Todos estamos cavando nuestras propias tumbas con cada día que vivimos.
El sepulturero ha estado en su oficio durante 30 años, exactamente desde el día en que nació Hamlet. Esta coincidencia no es accidental. Shakespeare está sugiriendo que la muerte ha estado presente en la vida de Hamlet desde el momento de su nacimiento. Una reflexión sobre la condición humana universal. El sepulturero cuenta historias fascinantes sobre los cuerpos que ha enterrado. Habla de cómo los diferentes oficios afectan la duración de los cadáveres. Los curtidores duran más porque sus pieles están curtidas por el trabajo, mientras que los libertinos se pudren más rápido por el estilo de vida que llevan. Es una reflexión mordaz sobre cómo nuestras elecciones en vida literalmente moldean nuestros cuerpos incluso después de la muerte. Mientras el sepulturero trabaja, desentierra huesos viejos con indiferencia casual, arrojándolos a un lado sin ceremonia. Hamlet, observando esto, reflexiona sobre la democracia de la muerte. ¿No tenía este cráneo una lengua y podía cantar una vez? Como el granuja la arroja al suelo, como si fuera la mandíbula de Caín, que hizo el primer asesinato. Este podría ser el cráneo de un político que ahora lo supera este asno, uno que pensaba eludir a Dios. No podría ser así. Hamlet continúa imaginando las posibles identidades de los huesos, o de un cortesano que podía decir: «Buenos días, dulce señor». «¿Cómo está usted, buen señor?» Este podría ser mi señor tal, que alababa el caballo de mi señor cual cuando quería pedírselo prestado. ¿No es así? Hamlet está observando que la muerte iguala a todos: políticos manipuladores, cortesanos aduladores, señores orgullosos, todos terminan siendo huesos anónimos que un sepulturero puede arrojar sin ceremonia. Esta observación es tanto universal como personal. Él mismo, como príncipe, no está exento de este destino final. Sus reflexiones se vuelven aún más específicas cuando imagina los destinos post-mortem de figuras históricas. Alejandro murió, Alejandro fue enterrado, Alejandro se convierte en polvo, el polvo es tierra. De la tierra hacemos barro, ¿y por qué ese barro al que se convirtió no podría tapar un barril de cerveza? Esta progresión, desde el gran conquistador hasta el tapón de un barril, es simultáneamente cómica y profundamente melancólica. Shakespeare está mostrando que incluso los más grandes logros humanos son temporales frente a la mortalidad. Entonces el sepulturero desentierra un cráneo que reconoce: es el de Yorick, el bufón de la corte que había entretenido a Hamlet cuando era niño. Esta revelación da lugar a una de las meditaciones más famosas sobre la mortalidad en toda la literatura. ¡Ay, pobre Yorick! Lo conocí, Horacio. Un hombre de infinita alegría, de la más excelente fantasía. Me llevó en su espalda 1000 veces, y ahora, qué aborrecible es mi imaginación. Se me revuelve el estómago. Aquí colgaban esos labios que he besado no sé cuántas veces. ¿Dónde están ahora vuestras burlas? ¿Vuestros saltos? ¿Vuestras canciones? ¿Vuestros destellos de alegría que solían poner a rugir de risa a toda la mesa? Esta reflexión es intensamente personal y dolorosa. Yorick no es un extraño cuyo cráneo Hamlet examina filosóficamente. Es alguien que fue parte de su infancia feliz, que lo cargó en sus hombros, que lo hizo reír cuando el mundo aún tenía sentido. Ver reducido a este hombre vibrante a un cráneo sin mandíbula hace que la mortalidad sea visceralmente real, para Hamlet. La memoria de Yorick representa todo lo que Hamlet ha perdido: la inocencia, la alegría, la capacidad de reír sin reservas. Yorick era el único adulto en la corte que no tenía agenda política, que existía simplemente para traer felicidad. Su muerte simboliza la muerte de la infancia de Hamlet y su transformación en el mundo adulto de la corrupción y la traición. Pero luego Hamlet expande su meditación hacia figuras históricas más grandes, imaginando incluso a Julio César reducido a polvo que podría estar tapando una grieta en la pared para evitar el viento. Es una observación simultáneamente cruel y profunda sobre la vanidad humana frente a la mortalidad inevitable. Esta meditación sobre la muerte prepara psicológicamente a Hamlet para lo que está por venir. Su aceptación de la mortalidad, tanto la suya como la de otros, hará posibles sus acciones finales. Ya no teme a la muerte porque ha internalizado completamente su inevitabilidad.
Mientras Hamlet y Horacio continúan su conversación filosófica con el sepulturero, llega un cortejo fúnebre. El contraste es inmediato y perturbador. Han estado hablando de la muerte como una abstracción universal. Y de repente la muerte se vuelve personal y específica. Inicialmente, Hamlet no reconoce a quien están enterrando, pero nota inmediatamente algo extraño en el funeral. Los ritos están acortados, hay menos pompa de la usual, y el sacerdote parece reacio a realizar la ceremonia completa. Todo esto sugiere que hay algo controversial sobre esta muerte particular. Hamlet y Horacio se esconden para observar la ceremonia, y Hamlet escucha con creciente horror la conversación entre el sacerdote y Laertes sobre los ritos funerarios limitados. Sus exequias han sido ampliadas tanto como tenemos garantía. Su muerte fue dudosa, y si no fuera que grandes órdenes han superado el orden estricto, debería en tierra sin consagrar alojarse hasta el último trompetazo, en lugar de que se canten por ella oraciones. Deberían arrojarle piedras. El sacerdote está diciendo que oficialmente la muerte de Ofelia fue sospechosa, posible suicidio, y que solo por órdenes directas de la autoridad real se le permite un entierro cristiano en absoluto. En circunstancias normales, alguien que se suicidó sería enterrado en tierra no consagrada, sin rituales religiosos. En lugar de oraciones, merece que le arrojen piedras como a un criminal. Esta actitud clerical despiadada hacia Ofelia enfurece a Laertes, quien explota con dolor y rabia. ¿Qué otros ritos? ¿Qué ceremonia más? Un ministerio maldito. Está exigiendo que su hermana inocente reciba todos los ritos funerarios apropiados, sin importar las circunstancias técnicas de su muerte. El sacerdote responde con crueldad burocrática: no podemos hacer más por ella. Sus actos profanos quitarían en servicio a los muertos, para cantar un requiem y tal descanso como las almas en paz. Es en este momento cuando Hamlet se da cuenta con horror absoluto de quién están enterrando. Que, la hermosa Ofelia, susurra, y su mundo se desmorona una vez más. La revelación de que Ofelia está muerta golpea a Hamlet como un puñetazo físico. Inmediatamente comprende que él es responsable de su muerte. Fue su rechazo cruel, su tratamiento brutal, y especialmente el asesinato de su padre lo que llevó a Ofelia a la locura y, finalmente, a la muerte. Cuando Laertes, loco de dolor y sin poder controlarse más, salta a la tumba de su hermana para abrazarla una última vez, Hamlet no puede contenerse. En un momento de emoción pura y devastadora, también salta a la tumba, declarando: yo amé a Ofelia. 40.000 hermanos con toda la suma de su amor no podrían igualar al mío. Esta declaración pública de amor viene demasiado tarde y suena casi obscena en el contexto. Hamlet está finalmente reconociendo abiertamente lo que había estado negando, complicando y destruyendo durante toda la obra. Pero ahora Ofelia está muerta, y su amor no puede salvarla o traerla de vuelta. Se produce una lucha física en la tumba entre Hamlet y Laertes, cada uno reclamando amor superior por Ofelia. Es una escena simultáneamente trágica y casi absurda. Dos hombres luchando literalmente en una tumba sobre quién amaba más a la mujer muerta, mientras su cuerpo yace entre ellos. «Quita tus dedos de mi garganta», grita Hamlet mientras Laertes lo ataca. «Pues aunque no soy arrebatado ni colérico, sin embargo tengo algo peligroso en mí que tu sabiduría debería temer». La multitud los separa, y cuando Hamlet es llevado lejos de la tumba, se da cuenta de la magnitud de lo que ha hecho. No solo ha profanado el funeral de Ofelia con su presencia, sino que ha convertido su entierro en un espectáculo violento. Es otra manifestación de cómo su búsqueda de venganza contamina y destruye todo lo que toca. Cuando los separan, Hamlet, aparentemente genuinamente confundido por la hostilidad total de Laertes hacia él, pregunta: ¿por qué me tratas así? Te amé siempre. Esta línea sugiere que Hamlet puede no comprender completamente las consecuencias de sus acciones, o que su estado mental está más fragmentado de lo que él mismo se da cuenta. Laertes responde con furia: el diablo se lleve tu alma. Y Claudio, viendo la oportunidad perfecta, interviene rápidamente para calmar la situación mientras secretamente planea utilizar esta animosidad para su propio beneficio.
De vuelta en el castillo, después del funeral desastroso, Claudio actúa rápidamente para organizar el duelo entre Hamlet y Laertes que había estado planeando desde el regreso de Laertes. Pero ahora, después de la confrontación en la tumba, tiene la justificación perfecta para presentarlo como una competencia natural entre dos jóvenes que obviamente tienen diferencias que resolver. Claudio es un maestro de la manipulación psicológica. Se acerca a Hamlet no como un rey dando órdenes, sino como un padrastro preocupado que quiere ayudar a resolver un malentendido entre jóvenes. Le explica que han llegado informes de Francia sobre las extraordinarias habilidades de esgrima de Laertes, y que estos informes han despertado la curiosidad competitiva de Hamlet. Desde que se fue, han llegado aquí dos caballeros de Normandía. Hablaron de tu arte y defensa, y especialmente de un dispositivo que tenías contra la estocada de Laertes. El reporte de esto hizo que Laertes se volviera celoso de tu excelencia, y deseara nada más que una lucha contigo. Claudio presenta esto como una oportunidad para Hamlet de demostrar sus habilidades y quizás reconciliarse con Laertes a través de la competencia deportiva. Es una mentira brillante porque apela al orgullo de Hamlet y presenta el duelo como idea de Laertes, no suya. Hamlet, aún procesando emocionalmente la muerte de Ofelia y genuinamente arrepentido de su comportamiento en el funeral, acepta el duelo como una oportunidad de hacer las paces con Laertes. No sospecha nada porque Claudio ha presentado la situación de manera que parece completamente natural y honorable. Mientras tanto, Claudio y Laertes ultiman los detalles macabros de su plan. Han elegido espadas que parecen normales pero que han sido afiladas hasta convertirse en armas letales, en lugar de las espadas romas que normalmente se usan en exhibiciones deportivas. Laertes ha untado la punta de su espada con un veneno tan potente que incluso una herida superficial será mortal. Como respaldo adicional, Claudio ha preparado una copa de vino envenenado que planea ofrecer a Hamlet durante el combate, supuestamente como premio por algún punto especialmente bien ejecutado. Es un plan diabólicamente completo. Si el veneno en la espada no mata a Hamlet, el vino envenenado lo hará. Laertes acepta este plan sin dudarlo, a pesar de las implicaciones morales obvias. Su sed de venganza ha superado completamente su sentido del honor, creando un paralelo oscuro con la situación de Hamlet, pero con una diferencia crucial. Laertes está dispuesto a actuar sin honor para obtener su venganza. Yo lo haré, dice Laertes, y para ese propósito añadiré una unción a mi espada. Compré de un charlatán un ungüento tan mortal que, donde saca sangre, ninguna cataplasma tan rara, aunque fuera hecho de todas las hierbas virtuosas bajo la luna, puede salvar la cosa tocada de la muerte. Llega el día del duelo, y toda la corte se reúne en el gran salón para presenciar lo que creen será una exhibición amistosa de esgrima, entre dos jóvenes nobles hábiles. La atmósfera es festiva, con música, vino y apuestas sobre el resultado. Nadie excepto Claudio y Laertes conoce la verdadera naturaleza mortal de la competencia. Cuando Hamlet llega al salón, se acerca a Laertes y hace algo completamente inesperado. Se disculpa públicamente por su comportamiento. En uno de los discursos más conmovedores de la obra, Hamlet pide perdón a Laertes. Dadme vuestro perdón, señor. He hecho mal, pero perdonadme como caballero. Este auditorio aquí presente sabe, y vos debéis haber oído, cuán afligido estoy de ingenio. Si Hamlet en su locura ofendió a Laertes, entonces Hamlet no lo hizo, Hamlet lo niega. ¿Quién lo hizo entonces? Su locura. Si así es, entonces Hamlet está de la parte agraviada, y su locura es enemiga del pobre Hamlet. Esta disculpa es compleja y reveladora. Hamlet está genuinamente arrepentido, pero también está usando su locura como excusa para sus acciones. Es tanto auténtico como manipulador, mostrando la complejidad continua de su carácter incluso en estos momentos finales. Laertes responde con palabras que suenan honorables pero que esconden su traición. Recibo vuestra oferta de amor como amor, y no haré mal en recibirla. Pero hasta que por algún anciano de honor tenga una voz y precedente de paz para mantener mi nombre ungido, mantengo mi distancia.
Hamlet acepta esta respuesta como honorable, sin detectar la duplicidad. Les traen las espadas, y Hamlet examina la suya casualmente, sin sospechar que la de Laertes está envenenada. Estas son demasiado pesadas. Veamos otras, dice, en una línea que es dolorosamente irónica considerando lo que está por suceder. Pero Horacio tiene malos presentimientos sobre todo el evento. Su intuición, que ha sido confiable a lo largo de toda la obra, le dice que algo está terriblemente mal. Le advierte a Hamlet en privado: si tu mente rechaza algo, obedécela. Evitaré que vengan aquí y diré que no estás en condiciones. La respuesta de Hamlet es fatalista, pero también muestra su evolución espiritual. No pensamos así, Horacio. Pero no pensarías cuán mal está todo aquí cerca de mi corazón. Pero no importa. Hay una providencia especial en la caída de un gorrión. Si es ahora, no está por venir; si no está por venir, será ahora; si no es ahora, sin embargo vendrá. La preparación no es todo. Este discurso muestra la transformación completa de Hamlet a lo largo de la obra. Ha pasado de las complejas dudas filosóficas del comienzo hacia una especie de aceptación mística del destino. La preparación no es todo; lo que importa no es cuándo viene la muerte, sino estar preparado para ella moral y espiritualmente. El duelo comienza con gran ceremonia. Claudio brinda por ambos combatientes y ordena que suene música y cañones cuando Hamlet anote sus primeros golpes. La pompa y celebración contrastan amargamente con las intenciones asesinas que subyacen al evento. Inicialmente, el duelo procede de manera deportiva y honorable. Ambos hombres muestran gran habilidad, y Hamlet, para sorpresa de muchos, anota los primeros puntos. Claudio, siguiendo su plan, ofrece a Hamlet el vino envenenado como recompensa. Permanece. Dadme una bebida. Hamlet, esta perla es tuya. Aquí va la salud del rey. Pero Hamlet, concentrado en el duelo y queriendo continuar mientras tiene ventaja, declina: lo dejaré por ahora. Venid. Otro golpe. ¿Qué decís? Gertrudis, emocionada por el éxito de su hijo y sin saber nada sobre el veneno, toma la copa antes de que Claudio pueda detenerla. El rey bebe por Hamlet. Venid, aquí está la servilleta, frótate la frente. La reina bebe por tu fortuna, Hamlet. Cuando Claudio trata desesperadamente de detenerla, ella responde con una de las pocas muestras de independencia que demuestra en toda la obra: lo haré, mi señor. Te ruego me perdones. Su insistencia en beber es pequeña pero significativa. Es una de las pocas veces en la obra que ella afirma su propia voluntad contra la de Claudio. El duelo continúa, y la tensión aumenta cuando Laertes, impaciente por cumplir su venganza, comienza a luchar más agresivamente. En el intercambio, ambos hombres resultan heridos. La herida de Hamlet es menor, pero la de Laertes es más seria. En la confusión y el calor de la batalla, las espadas se intercambian, un detalle crucial que Shakespeare maneja brillantemente para asegurar que ambos hombres sean cortados por la espada envenenada. Es entonces cuando todo se desmorona simultáneamente. Gertrudis súbitamente colapsa, gritando con horror: «¡Oh, mi querido Hamlet! La bebida, la bebida. Estoy envenenada». Su grito cambia todo instantáneamente. Hamlet finalmente comprende la extensión completa de la traición de Claudio. No solo mató a su padre, sino que también ha planeado meticulosamente la muerte del propio Hamlet y ahora, por su incompetencia, ha matado accidentalmente a Gertrudis. Laertes, también sintiendo los efectos del veneno y dándose cuenta de que va a morir por su propia traición, experimenta una crisis de conciencia. En sus momentos finales, encuentra la decencia moral que había abandonado en su sed de venganza. Hamlet, estás muerto. Ninguna medicina en el mundo puede hacerte bien. En ti no hay ni media hora de vida. El instrumento traicionero está en tu mano, sin protección y envenenado. El plan traicionero se ha vuelto contra mí mismo. Aquí yago, para no levantarme nunca más. Tu madre está envenenada. No puedo más.
El rey está en falta. Esta confesión completa de Laertes es tanto redentora como devastadora. Revela que, incluso en su venganza, mantuvo algo de honor, porque ahora, enfrentando la muerte, no puede mantener la mentira que ha costado tantas vidas inocentes. Con sus últimas fuerzas, Hamlet finalmente actúa con la decisión que le había faltado durante toda la obra. Ya no hay dudas, no hay análisis paralizante, no hay consideraciones morales complejas. Solo hay justicia clara y simple. Apuñala a Claudio con la espada envenenada y lo fuerza a beber del vino envenenado. Aquí, danés incestuoso, asesino, maldito. Bebe esta poción. ¿Está aquí tu unión? Sigue a mi madre. Es profundamente apropiado que Claudio muera por ambos métodos de veneno que había preparado para otros. La justicia, aunque tardía y costosa, finalmente se sirve. El hombre que había matado con veneno muere envenenado. El que había conspirado en secreto muere públicamente expuesto. La corte entera está horrorizada y confundida. En cuestión de minutos, han visto morir a la reina, a Laertes y al rey, mientras el príncipe heredero también yace muriendo. El orden político completo de Dinamarca se ha colapsado. Mientras Hamlet yace muriendo, llega Fortinbras de Noruega con su ejército. Su llegada no es accidental. Representa el orden y el gobierno legítimo que viene a llenar el vacío dejado por la destrucción de la familia real danesa. Fortinbras es lo que Hamlet podría haber sido. Un príncipe que canaliza su sed de venganza hacia fines constructivos y que logra restaurar el honor de su familia, sin destruirse a sí mismo. Hamlet, con su último aliento y con la claridad que a menudo viene antes de la muerte, realiza su último acto como príncipe de Dinamarca. Le da su voto a Fortinbras como el próximo rey. No puedo vivir para escuchar las noticias de Inglaterra, pero profetizo que la elección recae en Fortinbras. Él tiene mi voto moribundo. Así que decide, con los acontecimientos mayores y menores que han solicitado, el resto es silencio. Sus últimas palabras, el resto es silencio, son simples pero contienen múltiples capas de significado. Personal, el sufrimiento y los cuestionamientos de Hamlet han terminado. La muerte trae la paz que no pudo encontrar en vida. Filosófico, después de todas sus palabras y pensamientos a lo largo de la obra, después de todos sus soliloquios y reflexiones, la muerte reduce todo al silencio. Las grandes preguntas existenciales que lo atormentaron permanecen sin respuesta porque la respuesta está más allá del lenguaje humano. Dramático, la historia ha terminado, no se necesitan más palabras. Shakespeare está señalando el final de su narrativa. Existencial, las grandes preguntas de la vida finalmente permanecen sin respuesta. Solo queda el silencio que precede y sigue a toda existencia humana. Político, el ruido y la furia de la política, las conspiraciones y traiciones, todo se reduce al silencio de la muerte. Horacio, devastado por la pérdida de su amigo más querido, quiere seguirlo en la muerte. Ahora se quiebra un corazón noble. Buenas noches, dulce príncipe, y que vuelos de ángeles te canten hacia tu descanso. Pero Hamlet le había dado una misión final, sobrevivir para contar la historia verdadera. Si alguna vez me tuviste en tu corazón, auséntate de la felicidad por un tiempo y en este mundo áspero respira con dolor para contar mi historia. Esta petición final de Hamlet es crucial. Ha aprendido que las historias pueden ser distorsionadas, que los eventos pueden ser malinterpretados, que las reputaciones pueden ser destruidas por narrativas falsas. Quiere que Horacio, el único hombre en quien confía completamente, cuente la verdad sobre lo que realmente pasó. Fortinbras, al ver la devastación en el salón del trono, inmediatamente toma control de la situación. Como verdadero líder, su primera preocupación es restaurar el orden y honrar apropiadamente a los muertos. Cuando Horacio le explica brevemente lo que ha ocurrido, Fortinbras comprende inmediatamente la nobleza trágica de Hamlet. La obra termina con Fortinbras ordenando que Hamlet sea llevado como un soldado y que la música de los soldados y los ritos de guerra hablen fuerte por él. Esta decisión es profundamente significativa.
A pesar de todas sus dudas y demoras, a pesar de sus errores y sus momentos de aparente cobardía, Fortinbras reconoce en Hamlet a un guerrero verdadero que luchó en la única guerra que realmente importa. La batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la corrupción. Pues él era probable, si hubiera sido puesto a prueba, haber demostrado ser muy real, dice Fortinbras. Esta línea sugiere que Hamlet, si hubiera vivido para ser rey, habría sido un gran gobernante. Su tragedia no es solo personal sino nacional. Dinamarca ha perdido a quien podría haber sido su mejor rey. El sonido final de la obra son los tambores militares y las trompetas que suenan para Hamlet. Es un final tanto marcial como melancólico, sugiriendo que aunque Hamlet ha muerto, su lucha por la justicia y la verdad será recordada y honrada. Este final también sugiere continuidad. La vida continúa después de la tragedia. Fortinbras restaurará el orden en Dinamarca, los muertos serán enterrados con honor, y las historias de sus vidas serán contadas a las futuras generaciones. El ciclo de la vida humana continúa, pero las lecciones de esta tragedia particular serán preservadas como advertencia y como inspiración. En el silencio que sigue a las trompetas finales, podemos imaginar a la audiencia original de Shakespeare reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. Una historia sobre las consecuencias terribles pero a veces necesarias de luchar por la justicia en un mundo corrupto, sobre el precio del honor en una sociedad deshonesta, y sobre la naturaleza trágica pero heroica de negarse a aceptar el mal simplemente porque es poderoso. La muerte de Hamlet no es solo el final de un hombre, sino el final de una era de inocencia. Su muerte marca el punto donde la edad heroica antigua se encuentra con la era moderna de ambigüedad moral. Y en esa intersección, Shakespeare creó una obra que sigue hablándonos 4 siglos después, porque las preguntas que Hamlet enfrentó, sobre la justicia, la verdad, el honor, el amor, y el significado de la existencia humana, siguen siendo nuestras preguntas también. Ahora que conocemos completamente la historia de Hamlet, vamos a explorar por qué esta obra de 400 años sigue siendo una de las más representadas, estudiadas y admiradas del mundo. Mucho antes de que existiera la psicología como ciencia, Shakespeare creó en Hamlet el estudio psicológico más profundo y complejo de la literatura. Hamlet sufre lo que hoy reconoceríamos como depresión clínica, trastorno de estrés postraumático y posiblemente trastorno bipolar. Shakespeare entendía la mente humana de una manera que no se volvería oficial hasta siglos después. Su descripción de la depresión de Hamlet, como haciendo que el mundo parezca un jardín descuidado, resuena con cualquiera que haya experimentado episodios depresivos. En nuestra era de mayor conciencia sobre salud mental, podemos ver que Hamlet está sufriendo un trauma complejo. Ha perdido a su figura paterna, descubierto que su madre había sido infiel y aprendido que su situación familiar había sido construida sobre mentiras. Su respuesta, alternando entre entumecimiento e ira, incapacidad para tomar decisiones y pensamientos de autolesión, es respuesta al trauma. Hamlet presenta una pregunta que sigue siendo relevante. ¿Es la venganza una forma de justicia o simplemente autodestrucción? En un mundo donde los sistemas legales fallan o son corruptos, ¿tenemos derecho a tomar la justicia en nuestras manos? Considera las noticias actuales, familias que buscan represalias contra sus atacantes, comunidades que no confían en el sistema judicial, movimientos de justicia social que a veces recurren a métodos extremos. Los dilemas de Hamlet no son cosa del pasado. La genialidad de Shakespeare es mostrar que la venganza, aunque emocionalmente satisfactoria, termina destruyendo no solo al objetivo, sino también al vengador. Hamlet obtiene su venganza, pero pierde todo en el proceso, su amor, su cordura, su vida, y las vidas de inocentes. Este ciclo de venganza es visible en conflictos contemporáneos, disputas personales que destruyen familias, conflictos étnicos que abarcan generaciones, disputas internacionales que crean más injusticia que la que resuelven. Hamlet nos muestra que mientras la venganza puede sentirse moralmente justificada, sus consecuencias son casi siempre devastadoras para todos los involucrados. La relación entre Hamlet y Gertrudis ha fascinado a psicólogos durante siglos.
Freud vio en Hamlet una manifestación del complejo de Edipo, el hijo que odia al padrastro y tiene sentimientos confusos hacia la madre. Pero más allá de las teorías freudianas, la relación Hamlet-Gertrudis nos habla de algo universal, la decepción que sentimos cuando nuestros padres no están a la altura de nuestros ideales. ¿Cuántos hijos han sentido ese dolor cuando descubren que sus padres son humanos, falibles, capaces de tomar decisiones, que los decepciona profundamente? En una era de divorcios y familias reconstituidas, la lucha de Hamlet, con aceptar el nuevo matrimonio de su madre, resuena fuertemente. Muchos hijos de divorcios han sentido que su progenitor superviviente siguió adelante demasiado rápido, que su nueva relación de alguna manera traiciona la memoria del padre fallecido. La ira de Hamlet en la escena del dormitorio también refleja algo que vemos en terapia familiar. Hijos que se vuelven parentificados, sintiéndose responsables de las elecciones morales de sus padres. Hamlet se siente obligado a juzgar y corregir el comportamiento de su madre, una dinámica que ocurre cuando las estructuras familiares tradicionales se rompen. Hamlet es el personaje literario que mejor representa la parálisis por análisis. Su tendencia a sobrepensar cada situación, hasta el punto de la inacción, es increíblemente moderna. En una era de información infinita y opciones interminables, muchos de nosotros sufrimos del mismo problema que Hamlet. Piensa en experiencias modernas comunes. Estudiantes incapaces de elegir una carrera, porque han investigado demasiadas posibilidades. Adultos paralizados por las citas en línea, porque siempre hay más perfiles que revisar. Consumidores incapaces de hacer compras, porque las reseñas y opciones son abrumadoras. La famosa pregunta de Hamlet, ¿ser o no ser?, puede traducirse a dilemas modernos. ¿Debería quedarme en este trabajo? ¿Debería terminar esta relación? ¿Debería mudarme a esta ciudad? Su conclusión, que la conciencia nos hace cobardes a todos, resuena en una cultura donde se nos anima a pensar las cosas, pero donde sobrepensar a menudo lleva a oportunidades perdidas. En la cultura de las redes sociales, donde cada acción puede ser capturada y analizada, muchas personas experimentan una parálisis similar a la de Hamlet. Tienen miedo de publicar, hablar o actuar porque han pensado demasiado sobre las posibles consecuencias negativas. Una de las preguntas más fascinantes sobre Hamlet es, ¿quién es realmente? ¿El príncipe melancólico? ¿El loco fingido? ¿El vengador despiadado? ¿El amante tierno? ¿El filósofo profundo? La respuesta es que es todos esos a la vez, dependiendo de la situación y la audiencia. Esto hace de Hamlet un personaje increíblemente moderno. Todos actuamos diferentes roles dependiendo del contexto. En redes sociales, en el trabajo, con la familia, con amigos, ¿no somos todos un poco como Hamlet, mostrando diferentes versiones de nosotros mismos? En LinkedIn, Hamlet es profesional y exitoso. Hamlet de la cena familiar puede ser obediente o rebelde. Hamlet en privado podría estar luchando con la depresión. El comentario de Hamlet de que no sé lo que parece, que no sabe cómo fingir, es irónico dado que pasa toda la obra fingiendo estar loco. Pero tal vez esta ironía es el punto, en un mundo donde todos están representando alguna versión de sí mismos. La autenticidad se vuelve casi imposible de definir. Este tema resuena particularmente con las audiencias de la generación Z y millennial, que han crecido en línea donde la representación de identidad es constante. Como Hamlet, a menudo luchan con preguntas sobre quién soy realmente cuando no estoy actuando para otros. El inglés que hablamos hoy debe mucho a Shakespeare, quien inventó más de 1700 palabras y expresiones que seguimos usando. Frases como ser o no ser, algo está podrido, romper el hielo, corazón de oro, y muchas otras vienen directamente de sus obras. En Hamlet específicamente, Shakespeare utiliza diferentes tipos de lenguaje para diferentes propósitos. Verso en blanco para momentos elevados y emocionales. Prosa para conversaciones cotidianas y comedia. Rima para crear efectos especiales o marcar finales de escena. Lenguaje arcaico para el fantasma. Canciones sin sentido para la locura de Ofelia.
Esta variedad de registros lingüísticos era inusual en la literatura de la época y contribuye a la riqueza de la novela. Los escritores modernos siguen estudiando las técnicas de Shakespeare. Su uso de soliloquios para revelar pensamientos internos. Su mezcla de comedia alta y baja. Sus metáforas complejas que funcionan en múltiples niveles. Su capacidad para hacer que el lenguaje arcaico se sienta inmediato. En nuestra era digital, Hamlet resuena de maneras nuevas e inesperadas. La crisis de la información. Como Hamlet, vivimos bombardeados por información contradictoria. ¿Qué es verdad? ¿En quién podemos confiar? ¿Cómo distinguir entre noticias reales y falsas? La lucha de Hamlet para determinar la verdad de la falsedad refleja nuestra crisis de información contemporánea. La salud mental, la depresión y ansiedad son epidemias modernas. Los soliloquios de Hamlet sobre el suicidio y el sinsentido de la vida resuenan con millones que luchan con problemas similares. Su descripción de sentir que el mundo ha perdido su belleza habla a experiencias contemporáneas de depresión. La disfunción familiar, divorcios, segundos matrimonios, familias reconstituidas, conflictos generacionales. Los problemas familiares de Hamlet son sorprendentemente contemporáneos. Su lucha para aceptar el nuevo matrimonio de su madre, su relación compleja con figuras de autoridad, su sentimiento de que las lealtades familiares están en conflicto, estos temas resuenan en las dinámicas familiares modernas. La corrupción del poder, en una era de escándalos políticos y desconfianza hacia las instituciones. La descripción de Shakespeare de una corte corrupta se siente muy actual. La observación de Hamlet de que algo está podrido en el estado de Dinamarca podría describir fácilmente situaciones políticas contemporáneas en todo el mundo. La parálisis por análisis, en un mundo de opciones infinitas. Muchos jóvenes sienten la misma parálisis que Hamlet ante las decisiones importantes de la vida. ¿Debería ir a la universidad? ¿Qué carrera debería elegir? ¿Cómo navego las relaciones románticas? La incapacidad de Hamlet para actuar decisivamente resuena con una generación abrumada por las opciones. Representación y autenticidad, en la era de las redes sociales, donde todos curan su presencia en línea. La lucha de Hamlet con representar contra ser auténtico se siente increíblemente actual. Su pregunta sobre qué es real contra lo que es representado habla a las ansiedades contemporáneas sobre la identidad en espacios digitales. Las interpretaciones infinitas, una obra que cambia con cada generación. Una prueba de la grandeza de Hamlet es que cada generación encuentra nuevos significados en la obra. En la era victoriana, se enfocaron en la lucha moral entre el bien y el mal. En el periodo freudiano, se concentraron en aspectos psicológicos y sexuales. En la época de las guerras mundiales, lo vieron como una reflexión sobre la violencia y sus consecuencias. En la era feminista, examinaron los roles de Gertrudis y Ofelia como víctimas del patriarcado. En la era digital, lo interpretan como una reflexión sobre la identidad virtual y la sobrecarga de información. En la era postverdad, lo ven como una exploración de cómo determinar la verdad en un mundo de narrativas competidoras. ¿Qué aspectos de Hamlet resuenan más contigo? ¿Te identificas con su lucha contra la indecisión? ¿Con su dolor por la pérdida? ¿Con su búsqueda de verdad en un mundo de mentiras? Aunque Hamlet es una tragedia, contiene lecciones importantes para nosotros. La importancia de actuar, la parálisis por análisis puede ser tan destructiva como la acción impulsiva. El peligro de la venganza consume tanto al vengador como a la víctima. La comunicación es crucial. Muchos de los malentendidos de la obra podrían haberse evitado con conversaciones honestas. La salud mental importa, los problemas psicológicos no resueltos afectan a todos los que nos rodean. La autenticidad contra la actuación, es importante saber cuándo ser auténticos y cuándo adaptarnos socialmente. Hamlet sigue siendo relevante después de 400 años porque habla de dilemas universales y eternos. La muerte, la venganza, el amor, la traición, la búsqueda de verdad, la lucha contra la corrupción. Y la dificultad de saber cómo actuar cuando el mundo parece haberse vuelto loco.
En un mundo donde la información es abundante pero la sabiduría es escasa, donde la tecnología avanza pero los problemas humanos fundamentales permanecen, Hamlet nos recuerda que las preguntas más importantes no son técnicas sino existenciales. Ser o no ser no es solo la pregunta de si vivir o morir, es la pregunta de cómo vivir auténticamente en un mundo lleno de contradicciones y dolor. Shakespeare creó en Hamlet no solo un personaje, sino un espejo donde cada generación puede verse reflejada. Y por eso, mientras existan seres humanos que luchen con preguntas sobre el sentido de la vida, la naturaleza de la verdad y cómo responder a la injusticia, Hamlet seguirá siendo tan relevante como el día que Shakespeare puso pluma al papel. ¿Te atreves a mirarte en el espejo de Hamlet? ¿Qué me has reflejado? La respuesta puede cambiarte la vida. Porque al final, Hamlet no es la historia de un príncipe danés del siglo XVII. Es tu historia. Es mi historia. Es la historia de todos los que han vivido, viven y vivirán.